Amigos, bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy tenemos con nosotros a David Luján y hemos quedado en que te ibas a presentar tú mismo, así que adelante. Claro, me has preguntado cómo te presento y hago muchas cosas, pero tampoco sé, hago un poco de todo. Entonces yo primero soy un ser humano. Hola. Sí, sí, sí. Yo no sé, por vocación quizá me gusta describirme más como escritor, porque desde que tengo 8 años tengo mis primeros cuentos escritos. Que tengo una tía que ella los cogía porque los hacía a mano y los puso y ahí los conservo, ¿no? Entonces esa vocación me viene dado. Y yo siento que soy eso inicialmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, luego me metí en psicología, quizá como un niño raro, que es verdad que pues, luego me diagnosticaron dislexia, pero hay muchos tipos de dislexia. Entonces estuve toda mi infancia, mi niñez, mi madre muy moderna, muy avanzada, me metía en psicólogos en los años 70, 80. No, como un niño extraño. Yo recuerdo que los adultos me hablaban y yo no respondía. Me llevaron incluso al del oído a ver si escuchaba o no. Entonces, bueno, resultó que es eso, que es simplemente dislexia, según decían ellos, pero yo prestaba atención a otro tipo de cosas, que es lo que me dedico ahora, a hacer diagnósticos, observando, no sé, no sabría qué decirte, ¿no? Bueno, eres especialista en medicina tradicional china, en acupuntura, has tratado a más de 50.000 pacientes. Sí, por ahí, sí. Tienes una historia también de haber aprendido técnicas en Asia. Los dos somos amantes de Asia, ahí tenemos una coincidencia. Y de hecho tú empiezas así, hace como 20 años viajas a Sri Lanka y ahí conoces a un maestro. Bueno, el inicio es un poco, si lo puedo decir, es una huida, porque todos los viajeros huimos de algo, ¿no? Entonces, yo en mitad de la carrera de psicología, yo creo que todos los alumnos nos defraudamos, o muchos nos defraudamos, porque la psicología de aquel entonces, y creo que de ahora, está muy diseñada para el sistema de consumo, como está todo diseñado para el sistema de consumo. Y todos, adolescentes, queríamos ayudar al prójimo. Teníamos ese corazoncito de decir, a ver si puedo ayudar al otro. Y en la carrera no te desvían a otro lado. Entonces, lo que avanza mucho en psicología es cómo manipular al consumidor, cómo hacer películas que atraigan, cómo mover el ser humano hacia una dirección de consumo. Y yo estaba defraudado en ese sentido. O sea, empiezas haciendo amigos entre los psicólogos, por lo que veo, ¿no? O sea, Bueno, yo soy psicólogo y en todo mi trabajo lo uso. No solamente hago agujas o... sí, pero que tienes la sensación de que se ha convertido la psicología en una especie de marketing. Era una cosa que todos los alumnos lo hablábamos así en aquella época, o sea, y los profesores también, pero es una cosa que tienes tú, una estructura grande con un objetivo. Y luego los que estamos dependiendo de ese objetivo. No es que la gente esté a favor, ¿no? Yo creo que pasa también en la televisión, en los periódicos. Tú tienes que guiarte a unos objetivos, pero no son los que tú te gustaría. Entonces no soy el único que opina esto. Y bueno, hay psicólogos que les gusta ese tipo de psicología del consumo y está muy bien. Entonces yo ahí un poco perdido con todo eso, que yo quería el ser humano, me encontré en mitad de los exámenes un libro que ponía medicina china. Yo lo saqué casi por aburrimiento o por defraudado, y ahí yo solo conté con hablar y ver que hay energías por el cuerpo y una serie de cosas. Digo, esta gente no tiene complejo. En Occidente hay una especie de complejo de intentar hacernos todo ciencia, ¿no? La cosa de la ciencia, que sea la ciencia, hay muchos tipos de hacerla, pero que la puedas demostrar y que sea visible y tangible. Porque claro, nunca vas a poder tocar la energía del cuerpo. Pero si yo cogí psicología es porque el amor tampoco se puede tocar, no es tangible. Pero un científico, el más puro del mundo, se enamora. Entonces no podemos negar eso. Y cuando yo abrí esos libros de Asia, dije, esta gente no tiene ese complejo. No quiere hacerlo todo O sea, esto despierta material. tu curiosidad. Ese libro despierta tu curiosidad. Claro, sí. Y a partir de ahí dices, quiero saber más sobre esto, ¿no? Yo durante muchos años siempre dije que si quiero subirme a un avión, prefiero que sea americano o alemán, ¿no? Pero si quiero hablar del ser humano, me tengo que ir a Asia. Porque hay que diferenciar quién es el experto aquí, ¿no? O sea, yo no me cogería un avión construido en la India, por si acaso se cae. Yeah. Es una broma, ¿no? Pero entonces, en el sistema de consumo somos los mejores en lo material, en hacer negocios, en construir empresas, en cómo funcionan. Pero cuando yo como psicólogo dije, ¿quién entiende del ser humano? Entonces, aquí no, porque hay una balanza donde tú tienes que decir, quiero ser un experto en esto, pero se me va a caer lo otro. Entonces, O sea, nuestra para sociedad... conocer el ser humano decides irte a Oriente. Pero es que yo creo que a lo mejor el ser humano en la Edad Media por aquí, o en la época de los griegos, sí que existía mucho conocimiento. Pero el hecho de tirarnos hacia otro lado, hemos tenido que pagar un precio. Entonces, y el precio es que yo sé muy bien mi trabajo, pero no sé muy bien manejar mis emociones. Yo ahora mismo tengo la mayoría de los pacientes, yo siempre digo que en Occidente
Ahora está la depresión activa, que es una cosa más o menos nueva. La depresión clásica hay muy poca ya. Depresión activa. Y en Occidente no es si tienes o no tienes, sino el nivel. ¿Cuánto de depresión activa tenemos? Todos tenemos. ¿No? Todos estamos deprimidos. Todos tenemos depresión activa, pero hay algunos que están así no mucho y otros que tienen muy fuerte. Y yo me lo encuentro hasta que vienen para que le duele el hombro y yo tengo que tratar la depresión activa antes, si se puede. ¿Pero qué es en concreto esa depresión activa? Bueno, la depresión activa viene, la depresión en la Edad Media se llamaba melancolía. Esa es la depresión clásica. Depresión clásica es quedarte así, nada te motiva, no tienes dirección en la vida. ¿Estás triste? Estás triste, entonces el cuerpo se queda pasivo y sin ganas de nada, ¿no? Es mirar a una esquina, si te cambias la cara para allá, te va igual, porque esto es igual de interesante que eso. No hay intereses, ¿no? Y entonces eso es característica de las sociedades, que también sucede en la India, en muchos sitios en Asia, donde no hay oportunidades. O sea, a ti te dicen, vas a trabajar en esto, vas a ganar muy poco y toda la vida así. Entonces ahí obviamente pues te queda hay una desmotivación porque no hay unas expectativas y demás. Claro, entonces y esta es digamos que es la depresión como la hemos conocido siempre, sí. Y ahora la clásica, sí, la clásica, la depresión activa. Voy a lanzarme a la piscina. Es esta cosa que tenemos hoy de que estamos haciendo 1.000 millones de cosas conectados a dispositivos y constantemente activos, pero eso que podría interpretarse como, no sé si felicidad, pero al menos sí como energía, en realidad no lo es. Sí, energía sí eso es verdad. Todo parte por la sociedad de las oportunidades. Ahora vivimos todos como si fuéramos... Tenemos casi más recursos que un rey en la Edad Media, ¿no? Entonces somos todos reyes y estamos pasando la patología del rey. Todos los reyes han tenido adicciones, han tenido locuras, han tenido ansiedad. Eso es característico de esa gente, mientras los demás no tenían. Los demás tenían depresión clásica y los reyes tenían la depresión nerviosa. Viene por la cantidad de oportunidades. Es decir, yo a cualquier problema emocional que yo tenga, sin recursos de saber qué hacer con él, no nos enseñan qué hacer con una emoción. Nos enseñan los ríos de España, las montañas, pero ¿qué hacer cuando yo estoy nervioso o tengo ansiedad o tengo algo de depresión? Entonces hay un montón, hay una carta, un abanico enorme de oportunidades de felicidad efímera, o sea, alivios a corto plazo. Y es tan grande la carta que es muy fácil cogerla porque tienes un botón. O sea, que si yo estoy un poquito así angustiado, me meto en Amazon y me compro algo, ¡pum! Y entonces ahí hay un alivio, pero es efímero, es cortito. Y enseguida se va. Y necesito otro botoncito o otra acción que me quite eso. Vámonos al cine. Voy a poner una película. Y la película ya es muy cómoda para el cerebro porque te lo da. O sea, tú no tienes que crearte una película, ¿no? Pues eso es un esfuerzo importante, pero sin embargo ya me hago un clic y la película me viene dada súper interesante, más interesante que yo, porque hay gente que la ha estudiado, lleva muchos años haciendo películas buenas. La gente sabe hacer guiones. Yo no sé hacer mis guiones internos. Yo me hago guiones regulares o malos que me dan ansiedad. Me pongo, hago el clic y hay una cosa maravillosa ahí. Entonces, la depresión activa viene de la respuesta a un discomfort, me sale cosas en inglés, ¿no? A una incomodidad, ¿no? Una incomodidad interna que tienes un montón de soluciones súper fáciles. Entonces, ¿para qué voy a estar deprimido si puedo hacer esto? Si puedo hacer esto. En poco tiempo en estás constantemente haciendo. Se distrae la depresión haciendo cosas, ¿no? Claro, por eso es la búsqueda de los placeres efímeros. O sea, yo sé que no me va a durar un chocolate. Todos los deprimidos, por cierto, son glucoadictos, adictos a la glucosa. Pero esto que dices en Asia lo tienen igual que nosotros. O sea, en cuanto a que han entrado de lleno en el consumismo, han entrado de lleno en la tecnología, en la inmediatez absoluta, ¿no? Yo al menos es lo que percibo cuando voy, que ya no estamos hablando del Oriente de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora es un Oriente que está muy influenciado también por la manera de ver las cosas que tenemos nosotros. Sí, igual podríamos diferenciar, como hemos hecho antes, entre los reyes y la clase de abajo, ¿no? Entonces, en Asia también, nosotros ahora somos todos reyes, pero en Asia todavía queda la clase de abajo. Nos metemos en la Asia de arriba y son casi, como nos quieren copiar, por las televisiones, por las películas, en cierto modo son peores que en ese sentido que los americanos. Ellos quieren ser eficiencias. Nosotros hemos vendido la eficiencia por la parte emocional, ¿no? ¿Quieres ser eficiente o quieres estar bien contigo mismo? La eficiencia a veces no es lo mismo, ¿no? Entonces en Asia todavía quedan estratos donde se puede encontrar gente así. Pero en la clase alta es como nosotros o peor.
porque lo copian y lo copian mal, porque es un copia-pega rápido. Sí. Nosotros tenemos más experiencia en Sí, eso, cogen ellos lo- lo están cogiendo muy rápido. Pero sí que queda la clase media, baja y sobre todo baja, ahí todavía sigue priorizando. Yo cuando me escapé quería una sociedad donde, ahora aquí tenemos el interés económico material y te hace también que las relaciones sociales, los amigos, sean por intereses. Y entonces yo quería una sociedad donde el interés, por encima de todo eso, estuviera la espiritualidad. Y hay muchos sitios en Asia que siguen manteniendo eso. Primero se preocupan cómo estás. Y te dan una pauta de un espacio-tiempo lentito y bonito. ¿Qué tal estás? Lo tienen bien trabajado, cómo se hace el yoga, todo eso. Y realmente, sinceramente, se preocupan antes de hacer un negocio. Y luego a partir de ahí, una vez que se han preocupado cómo estás, cómo estoy yo, nos revisamos internamente, ahí comenzamos a hacer los negocios. Necesitan dinero como todo el mundo, pero hay una prioridad que está por encima de eso. Simbólicamente, el Brahman está por encima del rey. El Brahman es la clase espiritual. Aunque algunos son pobres, pero siempre ha sido así en las castas. Y luego está el rey, y luego está el soldado, el político. Vamos a hablar luego de conceptos orientales y de experiencias que hemos compartido por separado, en este caso, en Oriente. Yendo un poco atrás, 2002 viajas a Sri Lanka, conoces a este doctor, a tu regreso empiezas a desarrollar tu propio sistema, digamos, de medicina tradicional, de acupuntura. ¿En qué consiste? Si tú le tuvieras que explicar qué es lo que haces, cómo sanas tú a la gente, para que la gente lo entienda, ¿cómo lo definirías? Pues antes me has dicho que me van a pegar los psicólogos, pero ahora me van a pegar los acupuntores. Así, pues siendo tú uno, ¿vas a tirar contra tu propio negocio o qué? Bueno, hablamos de medicina tradicional china. Yo estudié con este señor que es medicina tradicional pura, y entonces luego me vine aquí a Occidente y no funcionaba. La última conversación que tuve yo con él, que es muy famoso en su momento, antes de morirse, se murió en 2005, yo le dije a Anton, se llamaba Anton Yedasuriya. Anton, esto no funciona, yo le dije. Y luego se murió, me tuve que quedar solo y yo tuve que construir una especie de método yo mismo sobre una sociedad que es distinta. O sea, no podemos hacer una acupuntura en la época de antes de Cristo, que más o menos se fundó ahí la acupuntura, en la época de Confucio es cuando se restableció muy bien la acupuntura. En la sociedad moderna, actual, que ha cambiado desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, hemos dado un cambio tremendo, ¿no? Entonces hay que adaptarlo a lo que hay ahora. Como te decía, por ejemplo, la represión activa está en todos nosotros y no puedes hacer la acupuntura como antes. Entonces yo abandoné la idea de los elementos, los 5 elementos que es muy tradicional de la China, y lo he metido más en psicología, el árbol genealógico y en el estudio de la sociedad. Es que la sociedad el ser humano somos muy buenos, incluso la fascia, que está por dentro, es un órgano que tenemos dentro, es muy buena copiando. Si yo me muevo así a lo tonto, te contagio y te acabas tú moviendo con velocidad. Entonces tú me has dicho antes que cuando yo llego aquí, Madrid me acelera. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Porque tú estás en Asia y todo el mundo por la calle se mueve a este espacio-tiempo así suavecito y tú se te contagia y te mueves así. Pero te vienes a Madrid, que todos vamos acelerados y al final solamente por ir con la calle observando cómo los demás se mueven. No sé si hasta con los ojos cerrados se te pegaría. No, al final nos aceleramos todos. O sea, entonces tú lo que dices es que la acupuntura tradicional, digamos, como la hemos conocido, no funciona. No, sí funciona, pero es lenta para lo que estamos ahora. Y tiene que evolucionar para los tiempos que tenemos hoy. ¿Y en qué consiste? Vamos a ir un poco a lo concreto, ¿no? O sea, una persona que viene con, no sé si dolores, hablábamos antes de la entrevista y tú relacionas mucho lo físico con lo mental, ¿no? O sea, está como muy vinculado, ¿no? Sí, Es... O sea, no se puede separar, cada vez lo sabemos más. No se dice mucho, pero sí que hay un montón de estudios que lo confirman. Una hormona misma y una emoción es que van unidas, o sea, no podemos separar. Sí, o sea, que alguien te viene con un dolor concreto y tú intentas, digamos, ver el origen más allá del físico. Habría que diferenciar primero entre el problema mecánico, puramente mecánico, que ahí también había una revolución muy importante en los últimos 15 años, que es la fascia. Y la fascia también es una cosa emocional. La fascia es una estructura que tenemos interna, como una red, que es la que da inteligencia y fuerza y estructura al músculo. Entonces puede que sea un problema puramente mecánico fascial. Y ahí ya no uso yo medicina china, sino más en la cosa moderna. Si no hay ninguna emoción que esté sosteniendo esa dolencia, normalmente es una sesión, es un milagro cuando usas la fascia. Pero
¿qué pasa si hay una emoción? Entonces hay que diferenciar el otro tipo de acupuntura, que es en la acupuntura de investigar qué te está pasando en lo más profundo interno. Pero entonces vamos a la psicología. La psicología, que aquí la hemos llamado psicología, pero en Asia, no sé, a lo mejor la llamarán los espíritus, los dioses, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, tradicionalmente se revisa el pulso. Es una cosa que yo me he especializado mucho en esto. Tienes que conocer muy bien los órganos internos, porque casi 3.000 años antes que Sigmund Freud, él dijo, tenemos un inconsciente. Y todo el mundo en Occidente dijo, este tío muy listo porque yo me lo noto, yo sé que hay cosas que no son puramente consciencia. Ahora la neurociencia y la psicología dice que solamente el 3% es la consciencia. O sea, en un 97%, 95% de nuestras decisiones son subconscientes. Eso está admitido hace bastante tiempo, todo es subconsciente. Entonces, los chinos, 3.000 años antes que Sigmund Freud, definieron 16 tipos de subconscientes. Porque tenemos ese gran bloqueo que nosotros estudiamos historia a partir de los griegos. Pero si miramos para acá, la cantidad de cosas... Los griegos, en cierto modo, yo creo que son grandes copistas de lo que hicieron los asiáticos, porque están justo en la frontera de Asia. Ellos vivían muy mirando a Asia y luego miraron hacia Occidente. Pero ellos son asiáticos y más que lo fueron copiando. Entonces hay 16 tipos de subconscientes definidos, porque yo creo que el subconsciente es hasta una propia célula, tiene su propio subconsciente, su propia conciencia, que luego se integran y se fusionan. Pero bueno, ese número para mirar el pulso sirve, y ellos también nos dieron una casa, porque Sigmund Freud dijo, un inconsciente que está en algún lado por la mente. Los chinos dieron una casa, o sea, está el subconsciente del hígado, está el subconsciente del corazón, de los riñones, del páncreas, del pulmón. El cerebro en sí también tiene su subconsciente. Y es una cosa que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, mi trabajo como lector de subconscientes o como psicólogo es ver lo que tú mismo no te dices a ti. Lo sabes, lo tienes, pero no te lo llevas a la consciencia muchas veces. El cerebro es su trabajo, y lo hace muy bien, es excusar y justificarlo todo. Para defender un ego, para defender tu estima. Y hace su trabajo, porque si no lo hiciera, estaremos siempre deprimidos. O sea, siempre nos vemos en un poquito mejor. Y eso tiene que ser así, y eso lo hace el cerebro. Pero es un engaño. El cerebro nos está constantemente engañando, ojalá un poquito positivo. Ahora, parte de que hemos hablado antes de depresión activa, es ese poquito de positivo, que es muy sano, que el cerebro no se engañe. Cuando es muy positivo, el hiperoptimismo ya es depresión activa y eso da ya muchos problemas. Porque tienes que sostenerlo con cierta tensión y esto cansa, agota y cae. Entonces la gente vive con muchas alegrías constantes que no las puede sostener, se le caen y le aparecen quejas, depresiones, y luego tira otra vez para arriba. Como hemos dicho, hay una gran oportunidad, te puedes tomar un café, te puedes tomar una pastilla, te puedes tomar para volver a tirar para arriba, ¿no? Entonces vivimos en un tope que al final se agota. Una de las enfermedades más comunes hoy en día es el cansancio crónico. Y hay muchas causas por esa, pero una es esta vida de velocidades y de tensión hacia arriba. Tengo que estar siempre bien, contento, ser el mejor y a tope. No me da la vida, dicen mucha gente. Es una frase, una expresión muy... Bueno, también hay una presión de las redes sociales, de lo que otros proyectan. Correcto, claro. Que en cierto modo te obliga a seguir el ritmo de los demás, aunque ese ritmo sea falso, porque al final lo que proyectamos en redes sociales muchas veces es falso. Entonces, sí que hay como una presión mayor, ¿no? Por estar constantemente haciendo cosas que puede llevar a ese agotamiento que tú mencionas. Hay una cosa que yo menciono mucho en los congresos cuando me invitan. Elige lo que quieres. Hay una cosa que llamo yo la teoría del ángulo, porque a todo el mundo le fascina esto. Y simplemente es intentar entender quién somos, ¿no? La enfermedad, siempre estudiamos al enfermo. Y hay un montón de estudios sobre el enfermo, pero ¿qué pasa cuando miramos a los sanos? Ahí todos los estudios de medicina quiebran. Yo doy el ejemplo muchas veces en mis cursos, aunque lo doy en inglés, nadie conoce a Carrillo. ¿Tú te acuerdas de Carrillo? Carrillo fumó toda la vida. Sí, era clásico en él. Y creo que se murió con 92, una cosa así, no recuerdo exactamente, pero muy mayor, para un fumador empedernido que eran 2 paquetes al día, una barbaridad así. De los Rolling Stones se ha muerto el que menos se drogaba, el que no bebía. Los demás que han hecho todos los excesos posibles, ahí están en el escenario, ¿no? Es un buen ejemplo porque los Rolling Stones, el que menos le gustaba toda esa música era al Wax, que es el batería, ¿no? A los demás les encanta el rock, a él le encantaba el jazz. Entonces, a lo que Pero no estamos aquí promocionando que la gente fuma, bebe, tal, porque creo que en la mayor parte de los casos el llevar una vida sana es mejor que llevarla no sana, imagino. Sí, obviamente, por supuesto, sí.
A lo que yo voy aquí es que hay una línea, yo le llamo teoría del ángulo, porque hay una línea de nacimiento que no viene del árbol genealógico, y es lo que yo tengo que investigar con la conversación, con los pacientes y con los pulsos. ¿A qué hemos venido? O sea, existe el trabajo vital, que viene dado del árbol genealógico, y luego está el trabajo que te da dinero. Ojalá sean lo mismo, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Pero de aquí lo que yo amo, el pulso, ¿qué te dice? el subconsciente, las alteraciones del subconsciente. A través del pulso. Si todo estuviera equilibrado, entonces tú estás en lo que podemos decir tu destino, es decir, estás haciendo lo que tu árbol genealógico espera que hagas. Tú tienes unos jefes que son tus ancestros, y ellos los tres motores de la vida son traumas, complejos y anhelos. Eso se hereda, que es mucho más barato que heredar una nariz o unos ojos. Entonces, la epigenética, pero siempre decimos, heredamos las facciones de mi abuelo, pero también sus emociones. Y sobre todo, como motor de vida, traumas complejos y anhelos que tuvieron ellos en silencio. Porque si yo tengo un complejo que lo resuelvo o simplemente lo explico y me burlo de él, pues entonces puede ser una cosa que no se transmita. Los grandes secretos de la vida. O sea, si yo soy una persona que guardó un complejo o un trauma y nunca lo dije y me muero con eso queda sin resolver. Entonces, el niño, que es el que llega aquí para salvarnos a todos, por eso da tanta alegría, sobre todo a los abuelos, porque como dijo la teoría de Méndez, se salta una generación. Tú compartes trabajo con tus padres, pero con tu abuelo compartes destino, o bisabuelos, ¿no? Entonces tú tienes ese trabajo que hacer. Y a lo que voy yo con Carrillo y con el de los Rolling Stones, es que aquella gente que por suerte o por intuición se dedica al trabajo vital, y tú estás haciendo aquello que has venido a hacer, estás usando tus virtudes naturales, porque hay muchos tipos de trabajo, pero tienes que usar tus virtudes naturales. No siempre es cambiar de trabajo o divorciarse, sino cambiar tu actitud y hacer aquello que se te da bien. Entonces, cuando tú haces eso, la salud es muy fuerte, ¿no? Ya puedes fumar como Carrillo, porque probablemente él nació para político, para tocar un poco la pelota porque le gustaba, como casi todos los políticos, y él estaba en su mundo, en su camino natural. Pero esto que me estás contando, ángulo. Para nuestros espectadores más escépticos, ¿no? Les va a sonar, como dice la frase, a chino. Es decir, el sentido de, no, si tú estás haciendo algo, bueno, tienes un propósito en la vida, ¿no? Y Claro. entonces vas a ser más sano y vas a soportar mucho mejor fumarte como fumaba Carrillo. Claro, no es que sea bueno hacer eso. 3 paquetes de cigarrillos al día. Entonces, quiero decir, esa idea de que, digamos que la paz mental de estar en tu lugar protege frente a la enfermedad, no sé si es... Sí, totalmente. Es esto lo que estamos hablando, ¿no? Y alguien que está desubicado en la vida, que tiene traumas o que tiene conflictos internos no resueltos, es más propenso a la enfermedad. Sí, porque la biología es tan compleja y hay tantos millones de factores dentro de tu cuerpo, solamente en el cerebro son trillones de conexiones, no, trillones me pasó, miles de millones de conexiones. Todo es tan complejo que al final lo que mueve es en cierto modo, una emoción, una guía que tú tengas interna, un impulso. Tú lo has definido muy bien, es un propósito en la vida. Pero ese propósito en la vida, otro de los grandes errores de Occidente, es el aislamiento. O sea, yo estoy solo. Y nos lo siguen metiendo. Todo empezó con la Revolución Francesa, con el Ilustrado, que ha venido muy bien porque hemos construido todo, pero la ilustración es aquella persona que se conoce a sí mismo y puede escribir algo. O sea, el individuo, la firma, soy yo, el yo. Y eso es un gran error también, un gran error de cerebro, porque somos un colectivo. En todo lo que hacemos somos un colectivo. Y los asiáticos sí lo tienen muy presente eso. El Asia tradicional, como dices tú, no la Asia moderna. Entonces, cuando tú consideras que tú estás haciendo un trabajo para tu colectivo, que es tu familia, también tu sociedad, hay muchos tipos de colectivo, como lo quieras organizar, pero el principal es tu familia. Si yo trabajo para mis ancestros, para mis abuelos y para mis padres, de ahí encuentro un propósito. Y si yo llevo ese propósito con cierto éxito, ¿no? Entonces la salud me está diciendo sí. Lo llamo teoría del ángulo porque en cuanto tú eliges girarte para allá, la vida está llena de decisiones erróneas y luego vuelves, ¿no? Tú te coges un trabajo, empiezas a sentirte emocionalmente con ansiedad, con nervios y lo abandonas, hasta que buscas aquel trabajo que te va bien y lo haces con cierta soltura, ¿no? Entonces todos tenemos, pero si te giras en el ángulo y continúas, el mayor llamador de aquí que te llama es el dinero y la reputación social, por reputación social el hombre mata y es capaz de conquistar, eso es muy fuerte, ¿no?
Entonces, por reputación social, el qué dirán los demás y yo poder presumir, o el dinero, que parecido, yo sigo por este camino, aunque me esté enfermando, aunque tenga nervios, aunque no me guste. Mucha gente por la calle le pregunta, ¿qué tal tu trabajo? Las vacaciones, están deseando cogerse vacaciones. Eso significa que no te gusta lo que estás haciendo. Normalmente no es lo que haces, sino el Bueno, cómo. te puede gustar lo que haces y querer hacer otra cosa durante un periodo y tomarte unas vacaciones. Claro, por eso siempre nos dicen de pequeñito, ¿qué quieres hacer? A mí me preguntan eso 40 veces, pero nadie te explica. Yo descubrí luego que el más importante es el cómo. O sea, me dices, ¿tú quieres ser acupuntor y trabajar 10 horas al día en un hospital ¿no? sin vacaciones? No, porque ese es el cómo, ¿no? Una cosa es el qué quiero ser y otra es cómo lo quiero desarrollar. Y en el cómo tienes tú que poder elegir las vacaciones que quieres, el horario que quieres. Eso es lo que... No es tan fácil hacer eso, ¿no? Entonces, cuando uno se desvía para acá y empieza a ir a un camino que no es el que ha venido a hacer, es decir, el trabajo vital, empiezan a aparecer los síntomas. El cuerpo te avisa. La enfermedad, que no lo digo yo, es una cosa muy conocida del siglo Catapún, la mayoría de las enfermedades son un aviso. La gente aquí se piensa que esto es como un mecánico, me duele una rueda, quítamela, ponme una nueva. ¿No? Nos han instruido así por la cirugía y todo eso, o una pastilla, algún químico anda mal, dame y yo sigo con mi vida. No, te están avisando. Esos son paliativos que si tú sigues por aquí, te puedes inflar la pastilla, al final te va a matar la pastilla, pero no era por ahí. De hecho, el gasto por persona en medicinas ha aumentado un 63% desde el 2015. ¿A ti qué te dice eso? Imagínate, yo no sabía ese dato, pero es increíble, sí. Eso... O sea, estamos consumiendo más y más medicinas de todo tipo para solucionar problemas que en algunos casos claramente esas medicinas son necesarias, pero sí que da la sensación de que estamos sobremedicados. Claro, es que antiguamente hemos tenido un retroceso, porque antiguamente hasta un cura o un chamán de entonces, tú te plantabas ante él porque tenías un problema de salud y entonces hablaba contigo y buscábamos qué te está pasando a ti existencialmente. Eran filósofos antiguamente. Entonces hay que buscar dónde tú te sientas bien. Sí, lo que pasa es que hacer? En esa época también, cuando la medicina no había avanzado, la esperanza de vida era 40 y pico años. Quiere decir que tampoco podemos idealizar, digamos, esa época en la que la medicina moderna no había todavía progresado y hoy la esperanza de vida está por encima de los 80. ¿no? Sí, no, yo estoy muy a favor de medicina. De hecho, tuve un accidente y me fui corriendo al hospital. No me voy a ir a un acupuntor ni a un psicólogo, ¿no? Entonces, ahora tenemos la mejor medicina que existe para cosas de emergencias. El problema es que antes de que venga la enfermedad, como te decías, un mensaje que se va acumulando, hay que resolver las cosas antes. Entonces, yo propondría un chamán inicialmente, y si ya la cosa es emergencia, obviamente tienes que ir a una pastilla o una cirugía. Pero esa parte inicial, antes de que vengan los problemas, ese mensaje, es el que hemos descuidado y se nos ha ido, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo algo que no va en tu camino, que te estás forzando emocionalmente, psicológicamente o como lo quiera ver, el sistema nervioso autónomo, que es el compendio de todo, te da un mensaje. Inicial es metabólico. Te empiezas a sentir extraño. Hay gente muy intuitiva que dice, me voy de aquí, que me siento mal. Si continúas por ese camino, entonces el mensaje ya se hace emocional. Tienes ansiedad, tienes estrés. Entonces ahí es cuando tú vas al médico y casi todos son remedios para que continúes por donde vas, no para que te desvíes, ¿no? No puedes dejar tu trabajo. Hay un banco que te tienes que pagar, hay un montón de cosas que tienes que hacer y estás ya direccionado. No lo abandones, toma esta pastilla y continúa. Entonces toma la pastilla y continúa, pero no has cambiado tú, solamente te ha dado cierta fuerza o has aliviado un síntoma que te molesta. Es apagar la voz del síntoma. Si a mí me duele este hombro y tomo una pastilla para el hombro, se queda nuevo, una infiltración. Pero luego me va a aparecer la rodilla y luego dolor de cabeza. Y así ese dato que tú me has dado, la gente va porque empiezan a aparecer síntomas por todos los sitios, ¿no? Y biológicamente no hay nada en el ser humano que diga que tenemos que estar enfermos. Nada, porque hay un montón de gente, como decía, si estudiamos la salud, que se mueren con 100 y algo años y no les duele nada. ¿no? Bueno, si eso es posible. Hay aspectos genéticos, me imagino también. Sí, claro, hay otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, cuando uno contrae un cáncer, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se puede achacar a porque es como un poco muy aleatorio, ¿no? Cuando uno ve alrededor suyo qué personas tienen cáncer, hay gente que tiene bueno, una vida plena y están haciendo lo que les gusta y tienen un propósito y de repente tienen un cáncer, ¿no? Sí. Y hay otros que son auténticos demonios. Voy a nombrar a uno de mis favoritos, sí. Donald Trump, sí, y lo ves con 80 años, con una energía y una salud física, a pesar de que come mal, de que no lleva una vida muy sana y demás,
Y dices, Bueno, ¿por qué este tipo, o sea, está como si tuviera 50 Sí, en cuanto a la energía que transmite, normalmente utilizada para el mal, y gente que es estupenda y que tiene un propósito en la vida y está en su lugar, en cambio, sí que enferma, ¿no? Es muy buen ejemplo Donald Trump, porque yo lo uso también en mis cursos. Es verdad que es fascinante la edad que tiene con esa energía, pero claro, yo siempre explico que la naturaleza no va a generar siempre todo monjas maravillosas con un corazón precioso. No funcionaría así. Necesitamos competencia. La naturaleza es morir y matar. Entonces tienes que generar competencia. Entonces, Donald Trump, la moral ya es una cosa que podemos definir nosotros, pero si es una persona que está dando energía y fuerza en una dirección que a lo mejor sí que se necesita, el poder, tú lo sabes mejor que yo, pues lo que hace es, haces mucho bien por un lado, pero está dañando otro. Pues es imposible cuando tienes mucha potencia poder hacerlo todo maravilloso. Entonces tienes que elegir, ¿no? Esto va a ser maravilloso para este grupo de personas o para este país, pero voy a dañar a estos de aquí. Entonces, algo tiene que hacer Donald Trump, bien, nos guste o no, que su destino es ser un poco cabroncete. Eso se puede decir aquí, ¿no? Sí, aquí Y más todavía. podemos decir lo que queramos. Pues no todo el mundo tiene que ser bueno y maravilloso. También necesitamos a los cabroncetes para que se mueva todo esto, ¿no? Entonces, si tú has nacido por el árbol genealógico con esa virtud natural de dar por culo, ¿no? Y lo haces. Entonces, yo he tenido pacientes que les he tenido que decir, estás siendo demasiado bueno para lo que te pide tu biología o tu cuerpo. Esto me llama la atención. ¿Es extraño? decir, que tú le digas a los pacientes, estás siendo demasiado bueno y eso puede estar afectando a tu salud, Sí, así es. es muy extraño. Es extraño, sí. Explícamelo. Porque siempre pensamos que todos tenemos que ser como el modelo de Santa Teresa de Jesús y esa es la salud. De hecho, ella estaba también enferma. Quizá no era tanto su camino natural, pero sí que hay gente que hagas lo que hagas, el único baremo, porque la felicidad no es un gran baremo. Hicieron una entrevista en Estados Unidos, el 80% dijo, soy feliz. Todos nos declaramos felices, esto es un engaño del cerebro. Y muchos de ellos se suicidaron, otros tenían antidepresivos. No es real. La felicidad es, y debe ser así, de subidas y bajadas, ¿no? Son momentos de fiesta que te da la satisfacción personal de haber hecho algo bien y luego se va. Tiene que ser así la felicidad, ¿no? El baremo realmente es la salud, como hemos dicho antes de este personaje Carrillo. Si tú estás haciendo algo y socialmente se te considera el malo, que algunos te consideran el bueno, pero tú te sientes sano, es que estás haciendo algo que beneficia a la naturaleza. O sea, cuando un león mata a una hiena no, a un guepardo, tampoco, bueno, a un conejo, ¿quién es el malo ahí, no? El león tiene que sobrevivir, tendrá que comer. Nosotros estamos constantemente comiendo pollo, carne. No hay una cosa de malo o bueno, sino esto tiene que moverse, tiene que haber fuerza. La energía necesita choques de competencia. Entonces hay gente que tiene que dar esa fuerza. Y yo no es que esté a favor de Donald Trump, por supuesto, estoy contigo, que sigo mucho tu canal y lo defines súper bien. O sea, yo confío más en ti que el telediario no lo veo. Hay que confiar más en el director que en Donald Trump, eso me gusta. Eso sí, ¿no? Porque tú tienes un resumen muy bueno y muy objetivo. En la telediario son partidos. No, pero yo tengo esta sensación de que a los malos como que tienen una energía que duran más. Sí, O sea, es como de repente digo, pero este señor, con lo malo que es, los Putin, los Trump, o sea, todos estos, ¿no? No cae, ¿no? Y luego veo gente que hace muy bien al mundo y que de repente, pues, sufre la enfermedad o lo que sea. Pero bueno. Es a que hemos venido. Y como digo, hay gente que ha venido a eso, nos guste o no. Sí, y para ellos, es guerra. y para ellos genera algo positivo, evidentemente. Claro, si tú ves una persona buena que no puede, porque es pasar el aro, decimos en español, ¿no? Una persona buena que la quieres hacer político no pasa por el aro, es imposible. Mueres por el camino. Si has llegado hasta ahí, es porque has pasado por el aro y de cierto modo te gusta, es tu virtud, te da energía, te da fuerza. Debe ser muy, muy selectivo ese cruzar hasta la cima, ¿no? El que llega allí ya está seleccionado y ya tiene esa fuerza. Déjame entrar un poco en el tema de la acupuntura porque sé que le interesa mucho a la gente. Y aquí hay muchos debates, ¿no? Sobre funciona, no funciona. Yo creo que debe haber 1000 estudios, ¿no? A favor, en contra y demás. ¿Qué sucede exactamente en el organismo cuando se introduce una aguja de acupuntura? O sea, ¿cuál es el motivo de que eso
pueda tener un efecto positivo. Si yo lo supiera... No lo sabes. Bueno, no lo sé. bien. Sí que hay muchas teorías y muchas interpretaciones propias, pero eso no se puede saber. Una cosa muy sencilla es que una aguja no cura, obviamente. Es un invasor que ataca al cuerpo, pero genera una reacción. Lo importante no es la acción, sino la reacción. La reacción. Igual que cuando yo estoy hablando con un paciente, no importa que yo diga algo maravilloso. Si él, mientras yo digo algo maravilloso, está viendo el móvil y no me escucha, no, es la reacción. Yo puedo decir, un amigo te dice cualquier tontería y es justo lo que necesitaba, me engancha, ¿no? Entonces el cuerpo, cuando tú introduces una aguja, es evidente, es un invasor bastante fuerte, y el sistema nervioso autónomo no sabe si esa penetración, esa puntita, va a continuar y va a ser una espada. Todos tenemos miedo, hemos sido asesinados, ¿no? Por espada, por lanza, por cosas punzantes, ¿no? Entonces cuando eso entra, el cuerpo reacciona. Yo siempre digo que es mínimo daño, máximo impacto. Genera un impacto muy fuerte. Y de hecho la primera aguja es más importante que la última, porque poco a poco el cuerpo aprende que esto es un engaño. No voy a morir, ¿no? Entonces, o sea que el tratamiento es más efectivo la primera vez que vas, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez que vas y pocas agujas. Yo soy partidario de pocas agujas, depende también de lo que quieras hacer, pero es un mensaje al cuerpo concreto en distintas partes que están relacionadas con el hígado, depende de los subconscientes. Si tú tienes un problema con los pulmones, que está también relacionado por eso, con los errores que tú haces en tu vida, ¿no? Si estoy muy metido en esto y no me estoy dando cuenta que mi camino natural es este, o que mi virtud es esta, tienes que dar un impacto para reforzar eso. O sea, yo te refuerzo un subconsciente con las agujas y ahí el paciente, genera un cambio interno. Dices, me he dado cuenta que voy a dejar mi trabajo. Y te ha venido solamente la rodilla y de repente lo que cambia. Yo no estoy a favor de que se cambie todo, pero sí la actitud. Muchas veces estás donde tienes que estar, pero no te estás dando cuenta porque todos llevamos un filtro, unas gafas con las que vemos las cosas. Cambia esas gafas, nada más. Esto de la actitud que se escucha mucho y que hay pacientes de cáncer que les irrita este discurso de tu curación depende de tu actitud, ¿no? Y hay muchos médicos que te dirán, pues mira, no, va a depender del tratamiento, va a depender de muchas circunstancias, pero no de la actitud, ¿no? ¿Tú sí crees que una actitud positiva en este caso puede ayudar a superar enfermedades? Hablo de enfermedades fuertes, sí. Fuertes. Yo creo que siempre, pero hay que ver el caso también. Como digo, la enfermedad es una acumulación de factores que hemos hecho mal. A lo mejor la actitud ya no tiene remedio. Si estamos hablando de un cáncer medio terminal, ya no es eso. Ya hay que aprender a morir. Que yo conocí allí en el Tíbet al lama curativo, le llaman, pero es un lama que le llaman curativo, pero él me dijo, no, yo soy el que enseña a morir. Y mucha gente se salva, ¿no? Te enseña los bardos, los procesos de la muerte. Porque somos, como decía antes, colectivos. Ya hay un momento que tienes que decir, me voy, y mi muerte tiene que dejar algo aquí, ayudar a los que se están quedando. O sea, hay momentos donde ya también es actitud, ¿no? Pero la actitud ya no te va a salvar, pero sí va a salvar a los que se quedan, por ejemplo, va a ayudar a los demás. O sea, es en todo proceso hay actitud, pero hay actitudes que no pueden ser iguales. Claro, tú no puedes decir, tienes un cáncer, vamos a ponernos muy contentos y muy alegres. Que una asociación de cáncer vino, que quería hacer que yo fuera, una asociación de cáncer terminal, estado 4. Yo les dije, yo puedo enseñarles a morir. Y se volvieron locos y no me volvieron a llamar. Yeah. Pero yo no voy a decirles, es maravilloso, vamos a disfrutar de la vida, porque eso tampoco les va a ayudar, ¿no? Para pasar el tiempo mientras estemos aquí. Yo creo que más importante los demás, ahora que tú. Yo es que uno de los libros, antes han mencionado los libros que he hecho, uno fue sobre el cáncer. Entonces estudié mucho sobre el cáncer y he tratado a muchos pacientes, algunos con mucho éxito. ¿Pero el cáncer se puede tratar con acupuntura? Sí, pero primero hay distintos tipos de cáncer, lo metemos todos en el mismo saco, pero hay que investigar primero si es una solución del árbol genealógico. Porque el árbol genealógico, simbólicamente, uno se va torciendo por aquí, son generaciones que van dando errores y nadie lo resuelve. Pero tú no recomendarías a alguien que tiene cáncer que solo se tratara, o sea, que digamos que diera de lado a la medicina moderna. De nuevo, depende del caso, no todos, algunos sí. Tienes que seguir con eso. O, por ejemplo, estírpalo, toma quimioterapia y luego hablamos. Pero todos los pacientes que han salido del cáncer, no todos pueden, pero el que puede, porque es un mensaje fuerte, pero es un mensaje, han hecho un giro en su vida. Todo, no hay ninguno que continúe. De hecho, yo tuve una alumna hace mucho tiempo, siempre me acuerdo de ella, que era canadiense, que tenía cáncer y se vino a la India, tomó el curso, pero al final estaba repitiendo modelo. Le dije, no sé si te estás dando cuenta, era mayor que yo, pero a mí me estás cogiendo como tu padre. Esa de ahí es tu hermana. Esa de ahí está repitiendo el modelo y no estás cambiando.
No es lo mismo viajar y moverte que cambiar. Sí, pero ¿Y se murió? por aclarar un poco el mensaje, ¿no? Porque luego, claro, puede haber gente que nos esté escuchando que esté padeciendo un cáncer, ¿no? O sea, yo soy de los que confía plenamente en la medicina moderna y creo que además ha avanzado muchísimo y cánceres, incluso dentro de mi familia hemos tenido algún ejemplo, ¿no? Que antes no se trataban y llevaban a la muerte, hoy tienen curación, ¿no? Entonces, la búsqueda de alternativas a la medicina moderna puede tener consecuencias fatales en personas. Sí, claro, sí. Hay que revisar todo. Yo sí que te cuento el caso de una pediatra, porque ella era médico, que tuve antes de escribir el libro. De hecho, me planteé escribir el libro que por ella, está publicado en el libro ese. Entonces, esta señora... que no sé si lo sabe la gente, pero lo voy a contar. No, que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Incluso en aquella época, te hablo hace más de casi 20, 15 años por ahí, existen muchos tipos de quimioterapias. Y lo más común que ha hecho la ciencia toda la vida es hacer una biopsia, te sacan las células, las ponemos, tu propia célula se separan en 14. En aquel entonces había 14 tipos de quimioterapia. Ahora no sé si habrá 20 y tantos. Entonces tú pones, cada quimioterapia, cada medicamento, le pones a un test. A ver cómo reacciona la célula. No sé por qué no se hace esto en todos los hospitales, porque tampoco es tan caro. Entonces ella, al ser pediatra, le informaron y existe una universidad en Alemania donde ella mandó sus células y le hicieron una investigación. Le dijeron, mira, la quimioterapia que te han dado no te está haciendo absolutamente nada a tu cáncer, según nuestros estudios científicos, ¿no? Tómate esta otra. Entonces ella empezó a tomarse esa, cuando estábamos en medio del tratamiento. Y su personalidad cambió totalmente. Y dice, David, estoy llorando siempre, no me siento yo, estoy muy confundida. Y le dije, esa es la medicación. Eso es lo que te tiene que hacer una pastilla realmente. Porque cuando yo llegué, ella seguía como muy, muy alegre, muy positiva. Se le había caído el pelo por la quimioterapia, pero ella seguía como muy enérgica, muy firme. Pero su cáncer, que lo tenía, en el hueso tenía casi todos los huesos, pero el letal era en el estómago, le estaba creciendo. En una progresión que los meses le habían dado 3 años de vida, habían dado los médicos. Y por eso me llamó asustada intentando buscar alternativas. Y hicimos un cambio de actitud, hicimos acupuntura, yo nunca le quité la medicación, pero cuando ella se tomó la medicación correcta, la que sí realmente afectaba a la célula, su personalidad, que eso no lo hice yo, ella misma se sentía distinta. Entonces, quiero decir con esto que también el medicamento tiene que ayudarte a ese cambio. No puede haber una curación si no hay un cambio interno profundo. No externo, como te decía esa alumna que vino, que solamente cambió y viajó. Tienes que cambiar profundamente. La medicación te puede ayudar en eso. Esta señora sobrevivió 11 años y los médicos le habían dado 3 meses. Por ciertas cosas que le dije yo, que eso está publicado en el libro, porque ella lo reconocía. De hecho, ya que lo cuento todo, el cáncer, mientras el tratamiento que le hice yo, le redujo. Entonces ella me llamó llorando y me dijo, David, me han dicho lo de Alemania, que la quimioterapia que me han dado no me ha servido para nada. Y sin embargo, no solamente ha dejado de crecer, sino se ha reducido, no recuerdo que era 3 milímetros, que es mucho para un cáncer. Entonces, ¿tú crees que ha sido la acupuntura? Yo le dije, yo creo que no. Yo creo que ha sido el mensaje que hemos tenido que dar a la familia. Yo le enseñé a hablar a su familia, a comportarse con su familia. Un mensaje muy fuerte, digo siempre a los pacientes, sobre el cáncer, que es, yo le decía, si tu hija te pide, pásame la sal, me estáis comiendo todos juntos, pásame la sal. Tú le dices así muy tranquilamente, le dices, no puedo, estoy muerta. Es un mensaje muy fuerte, ¿no? Pero tú tienes que mover a la familia. Un cáncer, además es muy evidente porque es una célula que no muere. De hecho, hay una célula que todavía, el ELA, entonces tiene 100 y pico años todavía, el cáncer no muere. La célula cancerígena la siguen reproduciendo con ciertas condiciones. El cáncer no es una enfermedad propia, es una enfermedad de equipo. Es una enfermedad de la familia. Entonces yo les digo a los pacientes, tenemos que cambiar la familia. La actitud y la fuerza de un grupo completo. No te puedes cambiar tú sola y que los demás sigan por igual. Tenemos que impactar a tu familia. Entonces, haz este tipo de mensajes a los tuyos. Y sigue con la quimioterapia, pero busca la que realmente te va a cambiar. O sea, perdón, es un tema sensible, pero... Sí, es sensible. O sea, vamos... Yo tengo muchos pacientes de estos y sé la sensibilidad y algunos se me enfadan. Yo lo que... Desde mi ignorancia, ¿no? Lo que creo es que es muy importante seguir las recomendaciones de los médicos modernos. Sí, yo no se la quito tal,
seguir los tratamientos, los últimos tratamientos que haya, y luego sí, aparte, puedes encontrar una ayuda adicional a través de otros métodos que complementen o que ayuden. Sí, esto se llama medicina complementaria, o sea, no estamos peleando contra nosotros, sino hay que ir en paralelo. Antes hablábamos tú me decías, ¿no? De esas conexiones en el cuerpo con la acupuntura, ¿no? Es que el otro día leí en el New York Times, tenían en la revista dominical un reportaje muy amplio sobre un estudio que incidía un poco en eso, ¿no? Los científicos identificaron una red hasta entonces no reconocida de espacios llenos de líquido que conectan los órganos, conocido como intersticio. Intersticios, sí. Es parte de la fascia. Claro. Conexión con los meridianos. Los investigadores han descubierto que los puntos tradicionales de la acupuntura coinciden directamente con esta red de tejido conectivo. Sí. Yo esto lo leo sin entender absolutamente nada, por supuesto. Pero me interesó el estudio dentro del debate de funciona o no funciona la acupuntura, porque en este estudio, que era muy amplio, sí que parecían un poco corroborar esto que tú dices de que bien hecha sí que provoca una activación de esas conexiones que puede tener un efecto positivo. Sí, de hecho, se estima que un 4% de toda la humanidad se ha tratado alguna vez con acupuntura. Yo no reconozco nunca, pero a lo mejor me pongo en tus manos. Mañana no te vienes. O sea, aunque lo de las agujas me hace poca gracia, puede que... Yo siempre digo, a nadie le gustan las agujas, a mí tampoco. Te gustan los resultados. Ah, claro, si el resultado es bueno. Pero sí que hay un mensaje curioso en la acupuntura, porque también la sociedad de confort y de consumo queremos curarnos con placeres, ¿no? Y entonces tienes que dar un guantazo. Eso como cuando vas al fisio, que ahí sí que me han puesto agujas alguna vez, ¿no? Para destensar zonas concretas. Y aún así me hacen muy poca gracia, la verdad. Sí, muchos de los alumnos que vienen conmigo son fisioterapeutas, porque también se usa para eso de la fascia, ¿no? Claro. Pero el mensaje es, si yo hago 20 años de errores, obviamente no una personalidad completa tiene errores, pero sí que hay una línea donde yo he cometido ciertos errores que me han llevado hasta un problema, no voy a salir de ahí con un beso y un masajito, ¿no? Necesito un guantazo. Y la acupuntura, o sea, hay una parte de dolor. Si te da miedo el dolor, en cierto modo te da miedo la vida, les digo yo, porque la vida tiene que sufrir. Y cuando tú te enfrentas a algo sin dolor, también una victoria, ¿verdad? Que es esta sociedad que están de deportistas, ¿no? No puedes querer ganar sin sufrir, ¿no? Sin correr, sin pelear, ¿no? Entonces, la vida tiene que ser así. Pero como se enseña que todos son placeres, comodidades, entonces yo quiero quitarme todo esto, pero que, claro, la pastilla es maravillosa porque no te haces nada más que te la tomas y tiene un poquito de azúcar, claro, que está rica. No tiene dolor, ¿no? No tiene dolor. Yo cuando la hierba china famosa, que yo no trabajo con ella mucho, pero eso es una cosa que sabe fatal. Pues no, eso ya se ha dejado de usar porque la gente no quiere curarse sin un sacrificio o sin un dolor. Cuando tú te curas también, si hablamos de dolor emocional, cuando el paciente llora y se destroza, haya habido una limpieza maravillosa. Y tiene que haber un destrozo, tiene que haber un daño, tiene que haber un dolor. En la medicina, en la carrera de medicina china, si buscamos principio de curación, parte con una herida. Hay una serie de procesos. Parte con una herida. Eso es muy simbólico. Para curar algo tienes que partir con una herida. Luego existe la inflamación, el reclutamiento de colágeno, y el remodelaje y curación. Todo eso, pero parte con una herida. Entonces, simbólicamente, la aguja tiene que dañar algo, claro, para que active ese proceso. Emocionalmente tienes que sentirte idiota, tienes que sentir que tu ego ha caído para recibir un mensaje. Hay una cosa que yo aprendí en Asia que me encanta de los indios, que dice, cuando tú ganas en los deportes, tienes un problema porque tienes que lidiar con tu ego. Y cuando pierdes, te llevas una hermosa lección. Yo siempre fui, yo soy occidental, competitivo, yo quería ganar, ¿no? Pero desde que estudié esto es verdad que, en cierto modo, perder, te ganas una lección y ganar te llevas el problema de ahora cómo manejo yo mi ego. Un golpe de vez en cuando necesitamos. Y el miedo a ese golpe nos puede meter en problemas hasta que la gente ya aguanta y ya viene. Así lo voy a confesar. Llevo 20 años fatal. ¿Y por qué no lo has confesado antes, no? ¿Por qué tenemos que presumir de que todos estamos maravillosamente cuando no es así? Cógelo cuanto antes posible, porque los remedios, ya cuando es una emergencia, necesitas un hospital y una pastilla. Pero antes se pueden hacer muchos trabajos previos. Yo que no me he tratado nunca con acupuntura, ¿qué sensación tiene el paciente cuando está
sometido a esas agujas que le están tocando. Hay distintas sensaciones, también depende, como te decía antes, si estamos tratando el tema del cambio interno, de tus subconscientes, o sea, que encuentres fuerza interna para saber quién eres y tomar decisiones. Eso es un tipo de acupuntura. Esa acupuntura, si me preguntas por dolor, duele poquito porque solamente penetrar la piel, luego se encuentra la fascia superficial, ahí ya das el impacto. Es un impacto mínimo que el órgano, están cerca de los órganos, se hace por la espalda sobre todo. Entonces el corazón, cuando ve que algo le está entrando, aunque le queden, yo qué sé, 30 centímetros, hay un impacto, ¿no?, sobre eso, ¿no? Entonces esa no duele mucho. Y luego se aplica un cono de Artemisa, que es moxa, se llama moxa, que es la hierba es Artemisa, y ese da calor al organismo. O sea, el ser humano tiene mucho miedo a quemarse, entonces damos un poquito de calor hasta que el paciente dice ya. Y el órgano se asusta, me vas a quemar en la hoguera, ¿no? Y luego la aguja. Hay dos sustos que le damos al sistema nervioso autónomo, controlados, donde producen esa reacción. Entonces, ese tratamiento para manejar quién eres y encontrarte un poco, ese no duele mucho. Ahora si hablamos, antes fuera de cámara, creo que me han mencionado el psoas. El psoas hay que agarrarlo por la espalda porque si no pinchas por aquí los intestinos, está más o menos a esta distancia. Pues esos son 30 centímetros, 35 centímetros. Necesitas una aguja larga. Si yo toco el psoas y tú lo tienes sano, molesta un poquito como si te pincharan así, pero no duele. Claro, si lo tienes inflamado, entonces ahí sí que vas a, ¡oh! Vas a ver las estrellas. Pero cuando está inflamado es un dolor placentero. Siempre que te toca, de hecho, un error muy común de los pacientes es sentir un dolor aquí y venga a masajearse. Y están hablando contigo y se están masajeando y lo están dañando. Y les digo, no te toques ahí, déjalo, aunque te moleste, porque da un dolor placentero. Pues es que me duele mucho, pues porque te toca, ¿no? Porque es un dolor placentero. Si es una inflamación, molesta, pero alivia. Y ahí existe la electroacupuntura. Como si la aguja es así de larga, hablamos del psoas, no siempre es así, pero esa es una aguja larga. Como es metal, la electricidad recorre toda la aguja. Eso se está utilizando mucho en fisioterapia también. Claro, se usa en muchos hospitales porque estamos dando electricidad a un órgano muy profundo. Es un sustituto de una operación. No tengo que abrir y darle electricidad. Puedo, a través de la corriente eléctrica, penetrar y llegar a un músculo muy profundo o un órgano muy profundo con eso. Eso, sí. Supongo que habrá en la acupuntura dolencias y enfermedades más tratables con la acupuntura y otras claro, sí, menos, ¿no? Y para la gente que nos esté viendo, por ejemplo, y que debe estar pensando, oye, pues yo tengo esto o lo otro, no sé si probar. ¿Cuáles son las dolencias o las enfermedades donde tú has comprobado después de 50.000 pacientes que es más efectiva la acupuntura? Es que también no es solamente la acupuntura, sino el que la hace. Bueno, el tratamiento. Sí. Y cómo se lleva a cabo, ¿no? En tu caso, o sea, en tu experiencia, ¿dónde notas tú que ayudas más? ¿A qué tipo de pacientes? Pues si hablamos de mí, porque donde más ayuda la acupuntura y donde todo el mundo lo tiene asociado, es problemas musculares. Un dolor que tenga la ciática es maravillosa con la acupuntura. Lo mismo porque es un nervio muy profundo y con masajes no llegas. Además, el nervio es un conductor de electricidad, necesita electricidad. Le das electro y se te queda nueva. Pero esas cosas así yo se la derivo a mis alumnos. Entonces a mí me viene gente con cosas un poco más serias y por mi trayectoria, por mi capacidad, imagino, son cosas más psicológicas lo que me llega a mí. A mí lo que me hace ilusión no es quitarte una ciática, sino cambiarte el ángulo de vida, ¿no? O sea, como resolverte una cosa más de cura, por llamarlo de alguna forma para que nos entendamos aquí en Occidente, ¿no? Como un mensaje de vida que a mucha gente que después de 3 años me ha dicho, David, ahora estoy aquí, ahora estoy allí. O sea, que me moviste el ángulo, me cambiaste. Eso es un reto para mí, porque quitarte una ciática o el hombro congelado hace 3 días en un centro de yoga, pues subir el hombro congelado, que es una cosa que me costó años en descubrir. Pero curar un hombro congelado con acupuntura es relativamente sencillo, a través de las debilidades de la fascia. ¿Un hombro congelado qué es? A un hombro congelado, perdón, es el hombro tiene que rotar así, ¿no? Y es que no se sabe, en la ciencia no se sabe. Tú le preguntas al más listo de todos, que es ChatGPT, ¿no? Que es un hombro congelado y no te da una respuesta. Le haces una radiografía y no se ve nada. Se te bloquea. Pero se bloquea. Solamente con poner aquí la mano, si yo lo subo así y me duele, eso es un hombro con otro problema, pero no es hombro congelado. Tú pones aquí la mano y sube todo. La clavícula también se sube, ¿no? Con el principio del húmero, con todo esto va subiendo. Entonces, eso, y duele un montón, sobre todo cuando te tumbas, y no hay ninguna solución más que el reposo y esperar. Te puede durar 3 meses, te puede durar 3 años. Pero yo he encontrado un sistema
a través de la fascia y de la acupuntura mecánica, no es emocional. Por ejemplo, es una enfermedad que no tiene que ver con emociones. Son errores que estamos haciendo, ya sea con un brazo o con el otro. Si yo uso mucho el otro se me debilita. Bueno, eso se quita en una sesión. Sí que es un poco más complejo, pero... Entonces, ¿a qué viene a mí la gente? Viene con problemas amplios, digamos, espirituales. Y si me viene por problema tonto, como puede ser un hombro congelado Sí, o sea, es lo que decías al principio de una cosa son los problemas mecánicos de una lesión concreta y otra es claro. Cosas más amplias que pueden tener que ver con el estado de ánimo y demás. Yo tengo yo tengo una escuela aquí en Madrid, donde trabajan 2 de mis alumnos, ya son hace muchos años de eso. Entonces, porque yo trabajo en un pueblo, La Cabrera, en Madrid. Bueno, vives en un castillo para empezar. Vivo en un castillo. O sea, que esto ya tiene su... Esto cuéntanoslo antes de seguir. Sí, bueno, es una finca, se finca el Castillo de La Cabrera, y es el antiguo dueño, no yo, el que le dio por ahí una especie de capricho loco. Todas las grandes cosas maravillosas la han hecho locos caprichosos, porque no tiene sentido como inversión. Es un castillo no muy grande, pero sí que lo construyó él. Tiene 45 años, tampoco es medieval. Sí. Pero lo hizo el antiguo dueño, que él ya falleció. Entonces tuvimos ahí una conversación muy extraña y me lo vendió a mí. Que yo no lo quería, pero yo para tomar decisiones, también de destino, escucho como un poco lo que podemos llamar sincronías, ¿no? Yo no quería, pero todo empezó a darse fácil. A darse fácil hasta que firmé. Y de repente me he metido en esa finca. De repente dijiste, me he comprado un castillo. Claro, y ahí hacemos los retiros. También es vacacional, pero sobre todo hacemos los retiros ahí. No, aprovecha y haz publicidad. Sí. Hay una web, ¿no? Donde uno se puede apuntar a los retiros. Sí, la tengo en inglés, pero sí, Health Retreat Center. Tiene que poner eso, no sé si se ha entendido, pero bueno. Que por cierto, un amigo común que tenemos, Carlos Fresneda, me ha recomendado que me apunte. Él estuvo en el castillo. Él estuvo, ¿no? Sí. Bueno, eso es bueno, una recomendación de alguien que ha estado. Eso es lo mejor. Fuiste compañero muchos años. Bueno, él fue tú eras su jefe. Sí, bueno, pero más que jefe, brevemente, cuando yo era director del Mundo y él era corresponsal, los dos, digamos que hemos sido corresponsales muchos años compañeros y amigos, ¿no? Y además, un encanto, su mujer estudió. Los dos son un encanto y gente maravillosa. O sea que siempre me ayudan, porque dice que soy un buen comunicador y que tengo que hablar con los mejores. Y aquí estás. Y aquí estás. Bueno, del castillo tenemos los retiros. Me voy a apuntar, o sea, sin duda. Y... Mira, brevemente, perdona, porque como me has hecho la pregunta no te he respondido. Yo creo que ya se interpreta de todo lo que hemos estado hablando que el gran factor de la enfermedad es el entorno. Entonces, por eso, después de tantos años tratando pacientes, no controlas el entorno. Tú vienes a mí, yo te doy ciertos consejos, te doy agujas y te vas a tu entorno, a tu mundo. Y entonces hay una fuerza como gravitacional que te va a empujar para allá o para allá. Yo siempre digo que es muy fácil curarse, pero es difícil sostenerlo. Porque uno sale de la consulta con fuerza, con resoluciones internas. De hecho, eso es algo que tenía apuntado, ¿no? Preguntarte por hasta qué punto el tratamiento a largo plazo se sostiene. Depende de esa fuerza del paciente, pues yo quiero cambiarle el ángulo. No tienes que cambiarte tú, tienes que ir a casa y decirle a tu mujer, soy distinto. A tus hijos, soy distinto. Respetarme este nuevo yo que he traído, esta nueva actitud, este nuevo comportamiento. Claro, es una cosa muy subconsciente y ellos te van a intentar moverte hacia lo que la tendencia, la inercia que llevamos. La inercia es una fuerza que eso es como un tren que va a toda velocidad, a ver quién frena eso, ¿no? Cambiar es muy difícil. Es muy difícil, claro. Ese es el gran problema. Entonces, en los retiros lo que hacemos es, generalmente todo, yo parto diciendo a la gente en los retiros que vosotros sois terapeutas conmigo, yo no puedo hacerlo solo. Vamos a construir aquí entre todos lo que sería un entorno idílico, perfecto, para que luego tú sepas lo que estás haciendo, porque tú llegas a casa y siempre te dejas llevar. Pero si ya llevas una semana en un retiro, cuando sales, sí que tienes herramientas y las hemos hablado. Para sí, pero ¿cómo identificas cosas? Esa persona, digamos, nueva que sale de un retiro? ¿Cómo lucha contra la inercia de volver otra vez? Porque luego esa persona vuelve al mismo trabajo, normalmente, al mismo entorno. Y imagino que la tendencia natural es a volver poco a poco... Sí. Al mismo punto donde estaba antes del retiro. Sí, yo he tenido muchos médicos que vienen a los cursos también. Siempre en alguna. Y uno me decía, así muy gracioso, que en su hospital ya contaban los infartos. Porque el máximo era un tipo que había venido con 14 infartos. Es decir, tú tienes un infarto que es un mensaje y tú sales con un mensaje. Una de las cosas que te pasa en los hospitales, maravillosa,
Tú te ves allí, todo blanco, con los enfermeros, con los médicos, y todos producen resoluciones internas, promesas de cambio. Me estoy pasando, esto no puede ser así, tengo que cambiar, y son todas promesas muy humanas. Tengo que estar más tiempo con mis hijos, tengo que estar más con mi marido, con mi mujer. Esas son las promesas que uno tiene después del susto del infarto. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo, sales de ahí, tu jefe te dice tranquilo y te manda un regalito, pero después de una semana tu jefe te dice, ya sé que estás, pero por favor te necesitamos. A los 15 días estás corriendo como antes. Ya has vuelto a lo mismo. Y la promesa que tuve allí en el hospital, dijiste, la gente conecta con las cosas que se abandonó en ese ángulo que giramos. Entonces a mí me encantaba tocar la trompeta, por ejemplo. Y allí en el hospital tú te prometes comprarte una trompeta. Y sales y lo primero que haces es comprártela. Y la dejas en casa y empiezas a tocar. Y cuando estás con tu trompeta diciendo esto es lo que yo siempre amé, te llama tu jefe y tienes que dejar la trompeta en el armario y correr la vida de antes. La inercia que decíamos, la gravedad que te va a empujar. Pero es verdad que luego sí que hay gente que tiene esa capacidad de cambio, ¿no? Yo tengo 2 o 3 ejemplos. Un financiero que ha trabajado en un gran banco, estresadísimo, muchos años, y que de repente decide que esa vida no es la que quiere. En muchos casos. Y da un giro completo a su vida. Y se dedica a hacer algo completamente diferente. Conozco un caso de alguien que se fue a una isla tropical, que ha cambiado completamente de vida, conexión con la naturaleza, descubre que todo lo que antes pensaba que necesitaba, que era un buen coche, una gran casa, ¿no? Pues que era prescindible. ¿Y cómo consigues encontrar eso que tú quieres realmente, ¿no? ¿Cómo consigues romper la inercia? ¿Y cómo ayudas tú a alguien a romper la inercia de a lo mejor estar en una rueda de la que además yo creo que hay mucho miedo a salir por incertidumbre, por, bueno, y si dejo todo esto, que es lo que la sociedad me impone que tengo que hacer, ¿qué va a pasar, no? Claro, que si yo voy en bicicleta, pues me tiro y no pasa nada. Pero si voy en un tren de alta velocidad, si te tiras te vas a hacer polvo, ¿no? Entonces nuestra sociedad ha alcanzado tanta fuerza y tanta velocidad que es verdad que da vértigo salir. Pero también hay tanta enfermedad que yo conozco muchísimos casos que sienten que o me muero o salgo, ¿no? Y salto y te vas a esos países de Asia y te encuentras un montón de occidentales que están viviendo allí y que no quieren volver. Es verdad, porque gente que lo ha dejado todo. Que lo ha dejado todo y esos estaban o el infarto o el yoga. Sí. Entonces han tenido que decidir y al final han dicho, mira, esto es más sano. Hay un libro por ahí que se llama así, o Prozac o filosofía, ¿no? Entonces te tienes que elegir entre un medicamento o dedicarte a la vida distinta, ¿no? Te tienes que salir del tren. Entonces, los retiros, es lo que te decía antes, que en los colegios nos enseñan, sobre todo, que es lo que se está enseñando en el mundial, nos enseñan nacionalismo, que es lo que siempre quiere un país. Entonces, en un colegio, ¿yo por qué tengo que estudiar los ríos de España y no en los ríos de Sebastopol? Obviamente porque soy español, ¿no? Entonces, pero no nos indican cómo relacionarnos entre nosotros. Y eso es lo más importante, porque el estudio más largo que se ha hecho de salud y medicina, que es que hay un vídeo de YouTube maravilloso, porque es el tercer director, que tiene 78 años el estudio, es el más caro que ha habido nunca, de la Universidad de Harvard. Entonces cogieron niños y les han seguido todavía hasta que se han muerto. No sé si queda alguno por ahí vivo, pero ¿cuál es el factor más importante de la salud y la longevidad? Miraron todas las enzimas, cualquier otra proteína, miraron el ejercicio, la dieta, el más caro que se ha hecho nunca, los análisis de sangre durante toda la vida. Y al final la conclusión es un factor psicológico. Lo más importante para la salud y la longevidad, porque el estudio buscaba las dos cosas, es la calidad en las relaciones interpersonales. Ese es el mayor... Eso es lo que alarga la vida. Eso es lo que te salva de las enfermedades y te alarga la vida. Claro, entonces ahí es aprender a llevarte en un entorno. No es tú ser maravilloso y que todo lo demás son unos cabrones. O que tu familia está mal y tú estás bien. No se puede. Y sin embargo, se nos ha convencido de que la felicidad es el conseguir una promoción en el trabajo. El hedonismo, el yo, o tener más dinero en la cuenta, sí. O vivir en un barrio mejor. Cuando en realidad es verdad, y aquí tuvimos también a un monje budista y hablábamos de esto, cuando la gente está en el lecho de muerte y se va a ir y piensa en los arrepentimientos y en lo que habría hecho de otra manera, casi todos dicen: habría pasado más tiempo con mis hijos, habría tenido una mejor relación con los amigos, habría tenido
bueno, habría hecho cosas para mejorar la vida de la gente, que eso yo creo que genera también mucha satisfacción, pero nos cuesta mucho. Sí, esas son las resoluciones que te decía yo, suceden en el hospital. Cuando el mensaje del infarto o un tumor de no sé qué, ahí sucede lo mismo que como en la muerte. O sea, llegan esas resoluciones que son el verdadero mensaje que lo tenemos sin escuchar. Y la gente que realmente dice, olvido el otro mensaje, ese tren que va tan fuerte, y escucho este mensaje interno, que lo he descubierto estando en el hospital, lo abandona todo y sigue por ahí, no vuelve a tener un infarto. Y el que no, como ese médico que te decía, 14 veces llegó un enfermo al infarto al año siguiente, a los 6 meses. Habrá problemas también más físicos que no solo sean... Sí, el infarto, porque el corazón es el gran recopilador de todo. Es verdad que el estrés es claramente un motivo de los infartos también, ¿no? 60% de los occidentales moriremos de infarto cardíaco. Más de la mitad. O sea, es el gran asesino. Luego está el segundo, es el cáncer. Pero el corazón es el que falla. Porque el corazón recopila problemas. Y entonces los sufre y los intenta resolver. Falla el corazón, pero a lo mejor te venía del riñón, del hígado, de otras cosas. Pero el que te da el fallo es el corazón. Entonces tienes que aprender, y en los retiros lo que es, yo soy profesor, terapeuta, pero también profesor, enseñar a la gente cómo tenemos que llevar la calidad de relaciones interpersonales. Que eso es otro debate muy largo, porque cómo hacer que una relación sea sana. Hay muchos tipos de relaciones. Claro, tú y yo hemos hablado... es cantidad, es cualidad de las relaciones interpersonales. Eso es lo que hay que aprender. Y hemos hablado antes de esta charla, tú incidías mucho en el tema de la familia, ¿no? Y la desestructuración de la familia y cómo estamos todos un poquito perdidos en esto de las relaciones con nuestro entorno, ¿no? ¿Esto qué solución tiene? Sí, la solución es que, claro, tenemos que quizá hablar de por qué partió todo esto, ¿no? Yo creo que el ser humano hay ciertas bases que estamos haciéndolas mal y que no vamos a poder cambiarlas. Eso también lo tengo asumido, ¿no? Inicialmente somos una especie tribal. Es decir, funcionamos muy bien cuando somos 50 miembros, quizás 150, ya podía haber problemas, ¿no? Pero las tribus donde no había enfermedades, esas cosas que han estudiado en Atapuerca y todo eso, que es verdad que no eran muy longevos, pero que se han sorprendido mucho que no había enfermedades en los huesos que han encontrado, no había artrosis, porque es una vida más sana siempre que vivamos en pequeños grupos. Lo más sano que tenemos son los amigos y la familia, que son grupos pequeñitos, y ahí nos encontramos bien y a gusto. El problema de los seres humanos, uno de ellos ha sido la demografía. Hay un estudio precioso, ¿cómo se llama? Me sale en inglés, pero bueno, de unas ratas que le metieron en un sitio maravilloso y perfecto, le daban de comer, le daban todo, y ahí no había problema. Pero empezaron a duplicarse, a multiplicarse. Cuando ya había un montón, se mataron entre ellas todas. No había comida para todas. No, los investigadores le daban comida. Tenían comida, tenían placeres, entonces se dedicaban al sexo, a reproducir, y se volvieron egoístas, porque si no tienes todo, te haces egoísta. Entonces, utopía se llama el estudio, si alguien lo quiere buscar. Entonces, eso es lo que está pasando en esta sociedad, que no lo podemos controlar, pero ahora somos demasiados millones de personas en el mundo y ya nos tenemos que organizar. O sea, siempre existió el sabio chamán, el que organizaba, o sea, es el que se dedicaba a las cosas espirituales y de medicina, era el líder que organizaba. Pero hay una cosa en antropología muy, muy bonita que se llama las tribus igualitarias, que todavía existen, no hay muchas, pero... Y eso tiene que ser pequeños miembros. Una tribu igualitaria es que el líder va cambiando en función de la tarea. Que decidimos entre todos la necesidad de ir a pescar. Entonces todos miran a Paco, que es el gran pescador, que lo demostró. Entonces él se hace el líder. Oye, que no se puede pescar porque no se puede. Que lo que tenemos que ir a cazar un ciervo. Entonces Paco deja de ser el líder y miramos todos a ese otro de allí. Y ese pasa a ser el líder. Se llaman tribus igualitarias. No hay un líder, sino el líder lo da la tarea. Y el ser humano funciona así con los amigos. Eso es lo que para nosotros es el entorno ideal. Y ahí se controlan los egos, ahí se controla el yo, te sumes en una mente colectiva, participo, soy parte de este equipo y lo más importante es el grupo. Yo siempre digo, cuando un indio de esos se levanta por la mañana, que vive en una habitación reducida a 20, y tu almohada es el pie de tu hermano, ¿no? Y cuando se le duerme te empuja y tú sigues durmiendo, los indios se levantan por la mañana y se preguntan cómo puedo ayudar al colectivo. Nosotros nos levantamos por la mañana, nos acostamos pensando cómo me puedo yo mejorar a mí mismo. Eso es lo que decíamos de la Ilustración, el cambio que hubo de la mente colectiva a la individual, que las dos son necesarias, ¿no?
Entonces es esa cosa de ayudar y generar un grupo, Y sin embargo, una tribu pequeña. recientemente leí, y no recuerdo exactamente en qué medio extranjero, un reportaje muy interesante que digamos que el título o el enfoque era la crisis de la amistad. Y decía cómo, Sí. estando hoy más conectados que nunca a través de este aparato, en realidad se ha producido una fractura de la amistad, una desconexión, gente que antes quedaba ya no queda, también por esta vida frenética que tenemos, ¿no? De hacer tantas cosas, también porque las ciudades han crecido mucho, la gente se va a vivir a los suburbios, cada uno tiene sus cosas, pero hablaba mucho ese reportaje de la soledad y lo relacionaba mucho con la pérdida de la amistad. Y especialmente afectaba, según este artículo, a los hombres. Las mujeres parece que mantenían más vínculo emocional con amigas y también con la familia, y sin embargo se había producido una desconexión en los hombres con sus relaciones, que estaba teniendo un efecto, como dices tú, en la salud mental. Sí, yo creo que eso parte totalmente. Yo leí también ese informe, también parte por la falta de conocimiento de cómo llevar una relación interpersonal. Antes, no sé por qué hace poco me puse una película de Fernando Esteso de Pajares, Sí. de época. Sí, sí. Claro, es verdad que esa parte obscena que tenían, porque venía la época del destape y todo eso. Bueno, ahora tenemos a Torrente y es peor, o sea que... Es verdad que eso sobra, pero si quitáramos todo eso, ¿cómo interaccionan entre ellos? Que era la España que yo amé desde pequeñito, y por eso me escapé a buscar una España que ya no existe, porque nos hemos todos hecho el modelo aquí, queremos ser alemanes todos, o americanos, ¿no? La eficiencia, pero en aquellas películas la interacción sí que sabían interactuar, y se trataban todos como hermanos. Y a la mínima, que hoy no se puede, yo te digo, no seas tonto, si es que pareces idiota, anda, ponte ahí. Se trataban así, y eso es sano. Porque así trato yo a mi hermano. Entonces yo cuando llegué a la India por primera vez, es muy difícil saber quién son amigos y quién no, y quién son hermanos, porque todos se tratan así. La India sobre todo de antes, no sé la de ahora, ¿no? Entonces el comportamiento de hermandad se ha perdido. Tú te quedas con un amigo ahora a tomarte un café y ahora hacemos un intercambio de quejas. En psicología se llama función retrete. Vengo a cagarte, ¿no? Literalmente. Entonces me cago en la puta, que esto es una mierda, ¿no? Y hacemos turno. Primero te quejas tú, luego me quejo yo, y los dos nos vamos a casa. Entonces, cuando eso sucede, no quiere volver a llamar a ese amigo. Pero es muy curioso porque los hombres, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan y hablan de muchas cosas y demás, pero tú puedes tener una amistad con otro hombre de mucho tiempo y no tener absolutamente ni idea de cómo le va en su relación con su mujer, por ejemplo. Esto es impensable en las mujeres. Sí, hay mucha diferencia, claro, sí. ¿Qué tenemos los hombres que nos impide hablar de temas emocionales? O sea, ¿qué cosa desde pequeños nos meten para que nos cueste tanto? A mí me gusta diferenciarlo, porque esto es muy medicina china también, yin y yang, ¿eh? El yin es lo femenino, yang lo masculino. Es cierto que tenemos todo de todo. Yo tengo tanto un hombre femenino, yo me considero también un hombre más femenino. El andrógeno es el equilibrio entre lo femenino y masculino. O sea, hay también estudios de esos. Un hombre muy masculinizado da un cociente intelectual muy bajo. ¿Ah, sí? Una mujer muy feminizada también. O sea, el cociente intelectual medio alto es el que es un poco las dos cosas. Entonces, yo siendo hombre tengo que promocionar mi parte femenina. Y lo femenino, ante todo, es comunicación, lo que tú estás diciendo, de sentimientos y sensibilidades, ¿no? Y una mujer muy femenina tiene que buscar un poco, el hombre es instrumental. Entonces el hombre tiene que ser práctico. El hombre estamos diseñados, la mujer es cierto modo es muy independiente en sí misma, y el hombre somos de equipo. Por eso nos encantan más los deportes, y el hombre más de presente también. Las mujeres tienen un rango temporal que a nosotros se nos escapa. Una mujer puede sentir, pensar e intuir en 10 años para adelante y en 15 años para atrás. Y nosotros con mañana y ayer nos cuesta, ¿no? O sea, que no es un mito eso de que somos más simples. Si somos más simples, eso es cierto, siempre que conectes con tu lado masculino. También las mujeres pueden conectar con eso. Entonces, lo tenemos todo dentro, pero tú te puedes feminizar o masculinizar dependiendo de la situación. Hay hombres muy brutos que tú le das una conversación adecuada y un entorno adecuado y, por así decirlo, se feminizan y pueden conversar de manera emocional
y estar a gusto en esa conversación. Hay que generarles el entorno. Es verdad que la mujer, por diseño, son las constructoras del entorno. Yo estudio mucho lo que te he contado antes, estudios de la longevidad y la salud. Hay uno muy curioso, que es que se vive más entre mujeres. Es una cosa muy curiosa. Yeah. O sea, es decir, un hombre que tiene una mujer y 3 hijas va a vivir más y va a enfermarse menos, son longevidad y salud, que un hombre que a lo mejor se ha divorciado y vive con 3 hijos. Ya, esto es curioso porque... Es curioso, ese va a morir antes, ¿no? Esto me preocupa, pero yo hijas no tengo, solo tengo hijos. Pero tú ya eres femenino y también, o sea, no es hombre o mujer, es si tus hijos son comunicativos, si son femeninos, si son muy masculinizados o Sí, no. pero hay claramente todos los estudios hay un vínculo entre las relaciones que tienes emocionales con tu entorno y lo sanas que sean con la longevidad y lo que uno puede vivir y con la salud, claramente, ¿no? O sea... El gran sanador, y hay un experimento muy claro con eso, es el cerebro derecho, que es el femenino. Entonces, es la mujer es la que cura. Y el hombre es el que mata, no siempre, pero es el que sí que hace una acción, ir a cazar, tienes que matar un conejo, no otro ser humano necesariamente, o tienes que romper la tierra, es el que rompe y mata y se escapa. O sea, bueno, y claramente la guerra, ¿no? La guerra, claro. Que se el provoca hombre sobre sale todo a buscar una conquista y trae los beneficios a casa. Y la mujer sostiene, se queda ahí y es la que sana y distribuye esas ganancias, ¿no? Y una cosa que ha pasado en esta sociedad, que yo lo veo en los pulsos, porque desde que empezó esto de la igualdad de géneros, el hombre estaba aquí y la mujer estaba aquí, al menos en los votos, ¿no? Si tú preguntas a cualquier lado del mundo, ¿tu madre o tu padre? Todo el mundo dice mamá. O sea, esto es social, pero emocional siempre ha sido así. La mujer ha sido desde siempre, ¿no? Pero bueno, si hablamos socialmente, estaba el hombre con todos los derechos y la mujer no. En Inglaterra, con la Revolución Industrial, empezó la mujer a querer votar también, ¿no? Que no nos insulten como que no podemos pensar, ¿no? Lo que yo creo que ha sucedido, lo ideal es que el hombre hubiera bajado un poquito esa masculinidad y la mujer haber subido, al menos en derechos e igualdades, ¿no? Y esto hubiera sido lo que todos hubiéramos querido. Yo creo que lo que ha sucedido es que el hombre estaba aquí y la mujer simplemente ha subido y se ha puesto pantalones. Es decir, yo me encuentro en pacientes que tienen 2 padres. Y eso es una cosa mala, porque la madre es el yo soy, y es la parte espiritual, y el padre yo tengo que. Yo tengo que triunfar, yo tengo que tener, yo tengo que... Necesitas esos 2 mensajes. Pero tienes en tu casa 2 padres, es decir, tu madre está ejerciendo como padre, es decir, te da el mensaje, tienes que ser alguien, tienes que tener dinero, tienes que tener un buen coche. El mensaje de mamá y el de papá es exactamente igual, entonces la gente se siente perdida en esa parte espiritual. Entonces nos hemos quedado sin madre, en cierto modo, ¿no? Las madres siguen estando ahí en momentos claves, pero hay mucha parte del día que tu madre sigue dando el mensaje que es social. Y el mensaje social es masculino. Entonces no hemos conseguido una igualdad, hemos conseguido que la mujer se convierta en otro hombre, como mensaje social. Y lo sufren los niños. Tú tienes que mirar en esos sitios que amamos tú y yo de la India, tú tienes mamá y papá muy claramente quiénes son. Y eso da tranquilidad y paz al niño para construirse. Pero cuando tú miras y los 2 te están hablando igual, dices, bueno, ¿y aquí quién me quiere? Porque el mensaje de mamá es amor incondicional. Entonces, ¿y si no triunfo? ¿Hay alguien que me quiera? No, papá me quiere si triunfo. Eso está bien, es un mensaje masculino, ¿no? Hay un condicionante, el amor masculino es condicionante. Tienes una condición. Te querré toda la vida, pero te querré más si triunfas en la sociedad y si los vecinos te quieren. Es el mensaje de papá. Y el mensaje de mamá es te querré, aunque no te quieran los vecinos, aunque no te quiera nadie, incluso aunque no te quieras tú mismo, yo te seguiré queriendo. Y ese mensaje de mamá se necesita y da paz. Eso se representa en el riñón izquierdo y es el mayor problema que yo me encuentro en todas las culturas. Que yo he viajado mucho, he tratado a mucha gente de todas partes del mundo. Curiosamente, no solamente occidental. Es el riñón izquierdo yin, diferenciamos yin y yang en medicina china, y es ese mensaje el que está faltando. El amor incondicional de una madre que te querré hagas lo que hagas. Y esa es la parte espiritual. Mamá es yo soy, ¿no? Entonces tú eres el niño de las estrellas. No es lógica, es simplemente emoción y maravilla. Pero el padre es lógico. Pero tú dices que eso se está perdiendo, o se ha perdido, y sin embargo da la sensación de que ese amor incondicional de la madre, que yo creo que le viene de forma natural, yo creo que sigue estando ahí. No, está, pero no como mensaje 24 horas. ¿No? Entonces hay momentos que la madre está, cuando vienen los problemas, pero hay otro momento que la madre está en la oficina, está corriendo, está a toda velocidad. Y entonces él quiere, haré mucha presión con los niños, porque después del colegio hay extraescolares. Bueno, lo que hay es poco tiempo para dedicar a lo mejor a los hijos,
porque el estrés de la vida diaria lo hace muy complicado. Claro, si es que no se puede, pues necesitas a alguien que se quede en casa y que no tenga estrés y que esté pensando en ti todo el rato. Esto que estás diciendo, sabes que te estás metiendo en un charco. O Pero sea, yo creo que muchos entonces más lo saben, ¿no? porque si estás sugiriendo que la mujer se quede en casa cuidando a los hijos, No, el yin, o sea, la parte femenina. Lo puede hacer un hombre, pero es verdad que con más dificultades. sí, pero esto que estás diciendo choca mucho con precisamente esa igualdad, ¿no? Sí. A la que se aspira socialmente para que el hombre y la mujer tengan las mismas aspiraciones profesionales, por ejemplo. Sí, correcto. O sea, había una crueldad antes que es verdad que la mujer en casa no se desarrolla igual. Otra cosa que ha cambiado es que antiguamente tenían 15 hijos. Ahora, cuando tienes uno solo, es verdad que una madre se puede aburrir en casa, ¿no? Y el desarrollo de yo quiero ser también una persona. Claro, puede querer integrado. desarrollarse profesionalmente en Claro, su carrera y Entonces, el debate que tienen que hacer los padres, y eso también lo hacemos en los retiros, es tenemos que cumplir estos dos roles. Y hay que intercambiarlos, porque no se puede, si los dos estamos haciendo funciones masculinas, que es el trabajo, por eso que lo ideal es que el hombre, digamos, participe, claro, participe no en lo solo, femenino. sino también emocionalmente Eso es, claro. y, Y está pasando, el hombre es mucho más sensible que compense. antes. Y en parte yo creo que ha pasado, que hay generaciones de padres ahora que están menos despegados de sus hijos y que tienen, yo creo que un apoyo emocional a los hijos que antes a lo mejor no daban. Porque muchas mujeres se sienten solas en el sentido que tienen que hacerlo todo. Y el paciente me lo dicen, es que yo hago de hombre y hago de mujer cuando llego a casa. Entonces el hombre es el que tiene que haber un debate y decir, o sea, mujer no significa solamente tener que limpiar y cocinar, sino tienes que hacer la parte emocional. Entonces el hombre tiene que, si los dos vamos a trabajar, hacemos funciones masculinas y en casa los dos tenemos que compensar funciones femeninas. Entonces, la solución parte en que el hombre, como te decía, baje y se iguale. O sea, no que la mujer suba aquí y me convierta en un hombre, sino que tú te quedes aquí y yo también baje y entonces aquí podemos hacer las dos funciones para nuestros hijos y para uno mismo. Has sabido salir del charco. Menos mal. Tú que has viajado mucho por Asia y que además vives varios meses al año allí, ¿cuál es la diferencia que tú notas más importante a la hora de afrontar todo esto que estamos hablando, ¿no? La estructura familiar, las relaciones en Occidente y en Oriente, por ejemplo, en la India? Que tú, me metes tú en problemas a ver cómo salgo yo ahora. No, no. Sin quedar mal, ¿no? Aquí estamos en Occidente, ¿no? Aquí estamos para meter en problemas al invitado. O sea, si ya veo que me metes ahí, bueno, pues entonces seguimos. Sí, sí. O sea, yo lo que vi cuando llegué, y siendo también acupuntor, es la queja. Que eso no solamente es en España, aunque estamos en un núcleo de queja. España es un país muy quejica y yo me incluyo entre los quejicas. Yo cuando entendí todo esto, sigo trabajando en no quejarme, aunque lo estamos haciendo aquí en la entrevista, nos quejamos de los que se quejan o de la sociedad de consumo, pero el indio me sorprendió mucho que no se queja. Incluso con una aguja que duele, te le preguntas, ¿duele? Y con una sonrisa te dicen, sí. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no dices, ah, Y aquí, drama. Por lo menos yo, si me van a pinchar. Bueno, es una cosa simbólica, pero no se quejan en general en nada, no solamente con las agujas, ¿no? Y aquí la queja yo la veo muy del mundo católico. Porque allá nos tenemos que meter en el mensaje. Otro charco. Otro charco. En el mensaje, las historias narrativas que nos da la religión o la política. Entonces, eso nos construye también como somos, ¿no? Y la historia narrativa del catolicismo, pues es un Jesucristo con una cruz, sufriendo, y no llegarás al cielo si no sufres. Entonces, presumimos de sufrimiento. Porque queremos acercarnos a nuestro Dios, que es una imagen. Es verdad que el estoicismo asiático a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y lo he contado más de una vez, ¿no? Cuando he ido a cubrir terremotos o tsunamis, ¿no? Y sobre todo en el que hubo en el 2004, que afectó mayormente a población asiática. Pero como había muchos turistas, por ejemplo en Tailandia, también hubo mucho drama y pérdida en los turistas que estaban, por ejemplo, en la isla de Phi Phi en Tailandia. Y a mí me llamaba mucho la atención ver el llanto, el dolor expresado tan vivamente de los occidentales y el estoicismo y la manera más silenciosa que tenían de sufrir los orientales, ¿no?
No sé si esto tiene algo que ver con... Totalmente. Yo por salir del charco, Sí, que me metes, claro, yo no sé si existe la reencarnación o no. Eso ya es una cosa de su religión. Pero el hecho de creer en ella es verdad que te da menos sufrimiento a la muerte. Porque se acaba de morir mi hijo en un tsunami, de esos que tú cubriste. Bueno, él volverá, ¿no? Y yo volveré. Yo me sorprendió mucho cuando empecé con los indios, de pacientes que se me han muerto, no por las agujas, pero que al final llevo tantos años que este se ha muerto o que están cerca de morirse. ¿Cómo se lo toman? O que una mujer venga y me diga, mi marido se murió. sí, o sea, afrontan la muerte diferente Muy diferentes, eso es en una diferencia Occidente tremenda. y en Oriente. Y eso no sabemos que la muerte, ellos tampoco lo saben. Son constructos o son narrativas. Nosotros tenemos una y ellos tienen otra. Entonces yo te puedo decir que para eso sí funciona. Su narrativa mejor que la nuestra. ¿No? Porque nosotros estamos más perdidos en este sentido. Entonces yo no me meto de que Dios es mejor o peor, pero sí que funciona psicológicamente para ciertas cosas. Y para ellos entender el sufrimiento y la muerte se lo toman de una manera muy, muy sencilla. Y como sus dioses, en cierto modo, también están vivos, ¿no? Y tienen familia, ¿no? Porque todos los dioses de la India son padre, madre, es una estructura familiar allí, ¿no? Y el hijo, ¿no? Shiva, Parvati y Ganesha. Esa es la estructura básica de la India, ¿no? Nosotros no tenemos esa estructura en el catolicismo, ¿no? Me estoy metiendo en otro charco, ¿verdad? Bueno, pero está bien, ¿eh? Nos me gusta. sacas tú o... No, de este sales solo. Bueno, pues no sé cómo... Bueno, el caso es lo que voy, que ellos celebran la vida y nosotros celebramos la muerte. Celebramos la muerte de Cristo y lloramos por la muerte de Cristo. Ellos no lloran por la muerte de Shiva porque no se ha muerto. Sigue vivo. Es una forma de energía. O sea, nunca fue un ser humano, nunca pasó por aquí, nunca vivió. Sí tienen otros seres humanos, pero ellos nunca celebran cuando alguien se murió. No tienen una fecha como nosotros, que es el día de la Semana Santa, donde él muere y resucita. Que no creemos en resurrección, no creemos, pero nuestro Dios sí que resucitó. Entonces ellos creen que resucitamos todo, no solamente un Dios. No, sí, nosotros también. Y eso, ya digo que no sé si es cierto o no, pero sí te deja una sensación de enfrentarte a los problemas, que los problemas al final son todos una muerte. Si tú pierdes un trabajo, si se te rompe el coche, muere tu coche, muere tu trabajo, muere una relación. Al final siempre es la muerte que enfrentarse es cuando tú vas a la cama hay una muerte y mañana tienes que recuperarte, ¿no? Ahí repasas quién soy y qué tengo que hacer en el momento, ¿no? De enfrentarte al interior, y hablamos otra vez de la represión activa, como no tenemos recursos, uno se queda aquí parado sin el móvil y te entra angustia. Eso es una muerte. Cuando yo me muero, es decir, cuando me paro, ¿qué recursos tengo? No tenemos recursos. El único recurso que es la queja. Y la queja es católica, porque mientras más te quejes, y eso, yo digo que España cambió mucho, antes sabíamos hacer relaciones interpersonales mucho mejor que ahora, pero la queja la tenía también mi abuela. O sea, eso sí que ha sido de siempre, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está quejándose siempre. Y no solamente de manera elaborada, porque ya que hablamos de España, los franceses, Francia, Italia y Grecia, es un núcleo de bastante queja. El oriental pero de manera verdad, distinta. El oriental es verdad que lleva mucho mejor la aceptación. Todas sus religiones, aceptar y agradecer, porque creen en un destino también, todo viene dado. Tampoco sé si es verdad y mentira, pero tú al creer que las cosas vienen dadas, y luego otra cosa muy bonita que yo encuentro de allí, que nuestro Dios es creador. Entonces, a un Dios creador, ¿cómo te diriges? Le pides, ¿no? Por favor, que apruebe mi hija a la universidad, por favor, que no me rompan el coche, que no me despidan. Entonces, somos pedigüeños a nuestro Dios. Pero ellos tienen varios dioses, pero el creador no le gusta, que es Brahma. Solamente un solo templo y le consideran un mentiroso y hasta, bueno, otras cosas, ¿no? Y sin embargo, tienen el que sostiene, que es Vishnu, y tienen el destructor. Yo cuando entendí estos tres parámetros de una sola energía, que es el Brahman con M, pero estás el creador, destructor y el que sostiene. Entonces yo enseguida dije, el que mola es el creador, ¿no? Porque yo estoy educado así. Y a mí me sorprendió mucho que dijera, no, ese para nada porque nos engaña. Todo lo que hemos creado lo captan nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son unos grandes mentirosos. ¿Por qué lo que yo veo, este color de esta mesa, va a ser el que yo elijo y no el que elige una araña que ande por aquí, ¿no? Él ve otro color. Entonces ellos dicen que nuestros sentidos nos engañan. Toda la creación, lo llaman Maya, es un gran engaño de este creador. Entonces le tienen como el malo. Y sin embargo, adoran al destructor, que a mí me sorprendió ese, al destructor. Pero si lo piensas, para esto de los constructos psicológicos, si a mí me quitan el coche, ahora voy y me lo han robado, entonces si yo tengo un Dios creador me quejo. Y digo, y miro al cielo, que también lo hizo Jesucristo, según, ¿por qué, papá? ¿Por qué?
Entonces nosotros tenemos derecho a hacer esa queja al mundo, al universo, porque lo hizo nuestra narrativa, ¿no? Sin embargo, si tu Dios es destructor, no puedes hacer eso. Entonces lo único que te queda es entender que te han quitado el coche y agradecer que te hayan quitado, porque si lo hubieras cogido, te hubieras tenido un accidente y te hubieran matado. Entonces, madre mía, qué giro, en cierto modo maravilloso, para justificar que te han quitado el coche, que es una putada, pero ¿cómo la justifica? Lo importante no es lo que te ha pasado, sino cómo se justifica. Y sus narrativas religiosas o filosóficas te explican cómo hacer estas cosas muy bien, ¿no? Entonces, y luego también dices, probablemente, en la mente colectiva del destructor, el que me ha robado el coche, el ladrón que se lo ha llevado, sí le hace falta más que a mí. A mí me ha salvado la vida Shiva Creo que y ha ayudado al otro. Se les va un poco de la mano la aceptación a veces, pero sí, bueno. se le va. Pues claro, para esto del consumismo no, porque al final tienes que pagar al banco, es un desastre todo lo que te ha pasado. Pero emocionalmente, tenemos que separar, como decimos al principio, lo que es el logro material o el logro personal, ¿no? Y es verdad que la India le está costando mucho progresar en lo que es material. Y lo está haciendo a través de copiarnos. Porque Claro, esto es lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? De entrar aquí, o ayer por teléfono. El hecho de que esa Asia que tenemos idealizados algunos y los que hemos vivido allí, se está perdiendo, ¿no? La sensación de que están adoptando lo peor de Occidente, cuando esto se quejan mucho los padres allí, por ejemplo en Tailandia, en sitios así, ¿no? Como que sus hijos ya no siguen, ¿no?, ciertos valores porque el consumismo, esta actividad frenética, las redes sociales y tal, están un poco alterando esos conceptos, esos principios, esa filosofía de vida que ellos tienen. Sí, en Bali, por ejemplo, que llevo 10 años dando cursos allí en Bali, en cierto modo son racistas del occidental. Y yo eso lo respeto, porque ¿por qué va a venir un occidental aquí, tipo americano, a decirme, esto está mal, tu cultura, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas? Pero claro, si hablamos de lo material, tienen razón. O sea, porque si tú vienes allí y si nosotros ya tenemos una experiencia muy, muy extensa de cómo construir empresas, de cómo hacer que esto funcione, ahí tienen razón. Pero no tienen razón en lo emocional, porque tú te encuentras un balinés tradicional de esos y es una persona que no tiene depresión. A mí me sorprende mucho, sobre todo en la India, gente que te encuentras en la calle, mutantes, que tienen un brazo por aquí, le falta un ojo y no tienen piernas, le miras y no tiene depresión. Y te está sonriendo, que aquí, como hablamos otra vez del catolicismo, para pedir, todos los que piden en la calle ponen cara de me va fatal, estoy terrible, y entonces ahí le da la propina, ¿no? Eso es muy, muy, muy católico. Y ahí te piden con una sonrisa. Entonces tú le miras ahí sin piernas, flaquito, que pasa hambre, pero como te sonríe, y este tío no lo necesita, ¿no? Pero claro, yo que me dedico, soy experto también en diagnosticar depresión, ¿cómo puede ser que esta persona sin piernas, en la calle, sin casa, no tenga depresión? Tiene una estructura religiosa o filosófica o estructural de su sociedad. O familiar. Familiar, y algunos se llaman hasta sin familia, pero ellos tienen... No, en el caso de Bali, yo en Bali también digamos que he visto la evolución negativa de un sitio mucho más tranquilo, más pacífico, con menos turismo, a esto de los centros comerciales y demás. Pero el balinés ha conseguido mantener mucho lo que tú llamas su estructura, y a nada que sales un poco de la zona turística, siguen en esencia siendo el balinés de toda la vida. Gracias a que rechazan un poco al occidental, que yo, de cierto modo, a mí me molesta como occidental cuando vivo allí, pero estoy a favor, porque si no lo rechazaran, la cultura occidental es invasiva, o sea, que arrasa con todo. Arrasa con todo. Entonces, pero tienen un debate fuerte, creo yo, porque a todo el mundo le gusta y necesita el dinero, ¿no? Claro, entre el beneficio económico que le da el turismo y cómo ese turismo está transformando sus sociedades no siempre para bien. Y este debate está en Bali, pero está también en Kioto, en Japón, donde ahora de repente están hartos de turistas ruidosos que rompen un poco la armonía del lugar, y en muchos otros sitios, ¿no? Es difícil. En parte yo creo que España vivió por algo parecido. Es decir, cuando en España se produce el boom turístico que ha hecho que ahora recibamos a 100 millones y hayamos arrasado completamente la costa, hubo que tomar una decisión consciente entre preservar muchas cosas buenas o entregarnos a un turismo masivo
con todos los efectos secundarios negativos que eso ha tenido. Es que probablemente la sociedad tenga que dar un giro, o sea, para que las cosas crezcan rápido, porque hemos estado estancados siglos. Eso es verdad. A partir de las guerras, aquí hemos pegado una subida rápida que nos ha ayudado a muchas cosas. Tenemos los móviles, podemos hablar por micrófono. Todo eso ha sido gracias a este cambio. Y quizás estamos pasando por un periodo donde hay que subir muy rápido y una vez que lleguemos aquí, ahora vamos a volver a los valores de antes, pero ya con móviles y tecnología. Esa es la sociedad, unos libros que escribí yo, que ese también se publicó. Es la sociedad del futuro, pero hay que pasar por todo esto antes, nos guste o no. Y para eso hemos tenido que deshumanizarnos, convertirnos en robots. La admiración del robot, que empezó con los años 80, la película de Yo te mato, el Terminator, y no tengo ni remordimientos, ¿no? Todos quieren ser grandes empresarios sin remordimiento en la oficina. Y eso no puede seguir así, porque ya estamos hasta aquí y la gente ya se está dando cuenta que no me funciona internamente. Tiene que haber un giro, no sé cuándo llegará, pero tiene que haber un giro. Y en Asia están en el proceso contrario. Están claro, si tú estás ahí sin piernas en la calle y rechazas al occidental porque tú tienes una religión distinta, pero ¿qué pasa si te traigo una prótesis y ya puedes caminar? Pues sí, eso sí, me gusta el occidental. Las dos cosas hacen falta. Sí, es difícil, ¿no? Cómo lograr un progreso que, bueno, respete a la vez la filosofía de vida, los conceptos, que no altere completamente la manera de entender la vida, es complicado porque el consumismo, el materialismo son muy fuertes. Yo ahora cuando voy a Bangkok, por ejemplo, y veo esos centros comerciales donde me encuentro Zaras, sí, está lleno, sí. Y digo, más grande o sea, esto es lo mismo que tengo en un barrio en Madrid. Vas a Bangkok y las tiendas son exactamente las mismas en ese centro comercial, ¿no? Y donde ahora hay ese centro comercial, antes había un mercado callejero estupendo y magnífico. Pero el tailandés te dirá, ¿tú sabes lo que se sufría con el calor que hace aquí estando en la calle vendiendo 10 horas? Yo prefiero tener mi tienda con aire acondicionado en el centro comercial. Entonces es un equilibrio muy difícil, ¿no? De avance por un lado y de no pérdida de la esencia o de Eso, igual que nuestros padres o abuelos sufrieron por ese cambio con los hijos, está pasando en Asia con las familias, lo que tú decías antes de que mi hijo se está desviando para allá. Las madres y los padres querrán darle espiritualidad, pero al mismo tiempo desarrollo, ¿no? Bueno, en Tailandia lo que estaba ocurriendo, padres con los que yo hablaba, allí hay la tradición de que los hijos se ordenen monjes y durante un periodo vayan al monasterio. Y ahora había muchos chavales que no le veían sentido a de repente afeitarse la cabeza, ponerse la túnica e irse al monasterio, ¿no? Y esto para los padres era una ruptura muy dolorosa, ¿no? Y ese es el mismo debate que traemos aquí a Occidente, que sigue pasando. Hemos empezado así la charla, ¿no? Entre yo me tengo que ir por lo materialista o por lo otro. Como llevamos tanto tiempo corriendo por lo materialista, aquí está faltando el otro. O sea, aquí está faltando el saber cómo yo manejar una emoción o qué hacer con esto que tengo. Ya tengo un coche, ya tengo la casa, ya tengo un sueño americano construido, pero me siento deprimido y soy alcohólico. Es muy común en Occidente. Hay muchísimo alcoholismo y mucha depresión activa. Clásica mucho menos, pero hay mucha depresión activa. Y yo estoy mal, pero lo tengo todo. Entonces ya hemos llegado ahí. Pero el sueño que nos contaron no es real, porque no está la felicidad ahí. ¿No? Otra... Sí, o sea, nos vendieron la idea de si tenemos más, vamos a ser más felices. Y eso realmente una vez... Es verdad que una vez se cumplen ciertas expectativas, ¿no? Es decir, económicas. Porque, por ejemplo, para la gente joven que hoy no puede acceder a una vivienda, claro, es que todo su proyecto de vida muchas veces está muy condicionado por las circunstancias que les toca vivir, ¿no? El hecho de no poder emanciparse, el hecho de esos salarios precarios y demás, ¿no? Es decir, a la vez que Occidente ha aumentado su progreso de una manera brutal, hemos vuelto también a una carestía y a una ausencia de comodidades, ¿no? Porque la desigualdad que este sistema ha generado también, y aquí me parezco a Carrillo otra vez, ¿no? O sea, pero es verdad que la desigualdad que ha generado el modelo económico que tenemos está creando también una fractura generacional, social, de todo tipo, ¿no? Creo que uno de los errores que estamos llevando psicológicos en la sociedad de consumo es la búsqueda de un producto, que también se viene con la muerte, ¿eh? Si yo quiero llegar a un sitio donde ya esté todo, tengo miedo a la muerte.
Y yo decía antes que los seres humanos somos tribales, no lo he dicho, pero somos también nómadas. Tú también lo sabes porque eres un gran nómada, ¿no? Sí. Y eso te da una alegría. Mi hija está por ahí viajando y está súper feliz porque está con la furgoneta y el novio. Esto sí me gusta, claro, porque es que biológicamente somos nómadas. En cuanto nos hicimos sedentarios, aparecieron los problemas emocionales y otros problemas. Bueno, ¿dónde iba? Que se me ha olvidado. ¿Dónde iba? Bueno, Perdón, sí, ya me he acordado. Es el producto o el proceso. El ser humano es un constante proceso. Si tú lo asumes y lo entiendes, que yo estoy siempre en construcción, yo lo leí por Eric Fromm hace mucho tiempo, que solamente el ser humano se siente libre en el proceso de buscar la libertad. Una vez que ya crees que la has conseguido, ya deja de ser libertad. El ser humano se siente fuerte en el proceso de ir a buscar, a cazar. Una vez que lo has conseguido, ya te sientes cansado. O sea, la vida son todo el proceso, siempre es un constante proceso. Pero la sociedad de consumo nos dice, llega aquí, cómprate este producto y conseguirás te promete una felicidad donde ya llegaste constante. Y estamos todos los días llegando a un sitio que son falsos, ¿no? Entonces hay que abandonar esa búsqueda del objetivo y involucrarnos en el disfrutar, que todo es un proceso. Entonces tú decías, los adolescentes ahora que están luchando por un piso, que están luchando por en realidad esa lucha es necesaria. Cuando ya tienes el superpiso y tienes una casa y tienes tu coche, entonces ahora miras alrededor y dices, ¿y ahora qué? Ahora te tienes que inventar cosas. Entonces, unas cortinas nuevas. ¿No? Y esa es la depresión activa. Cuando ya tienes que buscar cosas porque ya todo es demasiado cómodo. Sí, porque el propósito, no hay un propósito más allá del tener, ¿no? Y eso es quizá uno de los Claro, problemas. de repente tienes tu casa maravillosa y te haces un viaje, como te vas a hacer tú ahora, y te vas a un hotel de mierda y tienes que luchar, y el avión, y no sé qué, y ese proceso de lucha, que es complicado, pero es que tenemos, por eso no hay que quejarse, necesitamos la lucha. Si está todo así y lo tienes perfecto, entonces es la paradoja de la educación, que también es sí. Porque eso han hecho un estudio donde, bueno, un estudio es que compruebas que todos los grandes personajes de la historia, hombres y mujeres que han afectado, que nos han ayudado, han pasado por periodos muy duros. ¿No? Entonces la paradoja de la educación dice que si tú das a tu hijo una vida maravillosa, con placeres, con comodidades, con todos, hay una debilidad profunda y acaban fatal con depresión. Entonces es una paradoja porque decir, ¿qué hago entonces? ¿Traumatizo a mi hijo por si se hace un gran hombre, una gran mujer? ¿O le doy todas las comodidades? Yo lo veo así como representado entre los Simpson y los Flanders. Los Flanders son los vecinos, que son todo perfecto, pero parecen medio atontados con toda perfección, ¿no? Y los Simpson, que luchan, sufren, pero tienen aventuras, experiencias y están vivos. Entonces, al final, en vez de buscar el objetivo constante, el consejo es siempre disfrutar el proceso. Y no buscar procesos que lleguen a un final, ¿no? Porque eso es miedo a la muerte. Es un proceso que continúa. Incluso cuando uno se va a morir, mi proceso continúa, como decía antes, en mis descendientes, ¿no? Si todo lo que tú estás haciendo es un proceso que no tiene un fin, es un círculo, no una línea recta que se va a terminar, si vives en un círculo de espirales, entonces hasta la muerte es una transición, ¿no? Y de este coche a este otro, de este objeto a este otro, estoy en transición. Pero no puedo decir, ya estamos aquí. Y es que eso te dura 2 minutos hasta que dices, ¿no vamos de compras? ¿No? Que no me gusta esta lámpara, pero si es una lámpara de último modelo nueva de 1.000 euros, no me gusta, una de 2.300. Ese es el engaño un poco de todo esto, que mueve perfectamente el sistema de consumo. Entonces, si dejamos de hacer esto, la economía va a bajar, ¿no? Pero por ti, pensándolo por ti, yo quiero estar bien, busca el proceso constante. Bueno, también el podcast es un proceso, en este caso con un fin, y le vamos a poner fin, aunque podríamos estar hablando horas, porque es muy interesante. Y de todas formas puede haber una secuela, o sea que no vamos a cerrar aquí el círculo. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo hoy. Igualmente, ya lo sabes. Recomendamos los retiros magníficos. Yo soy el primero que tengo que ir para poderle contar a la gente que sigue el podcast si es verdad lo que dice mi amigo Carlos, de que en el castillo uno, bueno, sana y regresa nuevo. Y luego hay que luchar, como hablábamos antes, ¿no? Para no volver otra vez a la inercia de lo mismo, ¿no? Si alguien, quiere aprender acupuntura, yo doy los cursos en España solamente un año en español, en agosto, este agosto. Ah, sí, ¿dónde? ¿En el castillo? No, eso lo hago en Madrid, porque la gente subirse hasta allí son 50 kilómetros en la Cabrera. Eso es interesante, ¿no? El aprender acupuntura. Sí, porque hay mucha gente que no busca solo para ser terapeuta, sino para uno mismo. Para uno mismo, claro. Porque es filosofía y es conocer tu cuerpo y tu mente de otra manera.
Bueno, pues ya sabéis, a los que queráis aprender acupuntura, tenemos un maestro aquí. Muchísimas gracias por seguir el podcast. No os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana con mucho más. Abrazos.